Sí, que tiene dos. Lo que pasa es que se oye muy mal, pero luego con el ordenador amplifico. Bueno, empezamos ya. Bueno, en primer lugar, agradecer la presencia de los diputados y vecinos nuestros, y sin embargo amigo, Andrés Pérez, muchos años ya. Entonces, le damos la bienvenida, agradecemos su visita, que todos, de tiempo en tiempo, que no se deja ver mucho por aquí, pero se lo agradecemos como compañeros que somos y que necesitamos todos de su pico de oro. Hoy le hemos dado una tila para que no sea muy rápido. Le vamos a dar una tila porque es que si no se acelera mucho, porque este tiene un pico de oro. Bueno, yo quería empezar diciendo una cosa. El otro día oí a un economista que decía, porque el tema que le atrae aquí es Europa, que decía, antes cada país íbamos con nuestro coche. Cada gobierno tenía su vehículo, cada estado tenía su vehículo, y igual se iban a la derecha, que se iban a la izquierda, que aceleraban más, que frenaban, pero ahora toda Europa vamos en un autobús. Y el autobús lo conduce Angela Merkel. Dice, pero no es ni ella lleva pinganillo, a ella le dicen hasta lo que tiene que hacer. Es que es así, es que lo tenemos que ver de esa manera. Europa, ahora hay una desafección general en todos los medios de comunicación. Europa nos favorece a la clase media y a nosotros, nos favorece bastante. Y la tenemos que defender. Y defender Europa para nosotros es quitar esa hegemonía que estaba comentando ahora Andrés, de ese liberalismo que ya no es ni cristiano, ni es un liberalismo muy raro, que quieren seguir teniendo la sartén por el mango. Entonces digo, Europa no vale para nada, Europa, mientras nos mandaban dinero, Europa bien, pero ahora Europa es importante y cada vez va a ser más importante, y nosotros nos tenemos que aferrar a Europa, porque tenemos mucha ilusión de entrar. Ahora hay mucha gente que está desafecta por Europa, por lo que está pasando, pero lo que está pasando es ni más ni menos que obra de hombres y mujeres que están allí. Y si allí hay una gente, harán una política. Lo que tenemos que darle la importancia que tienen las elecciones ahora europeas, que no se la estamos dando aún, pero hay que dársela, porque según la composición que tenga Europa, estaremos todos, porque ya se ha visto lo de la austeridad, donde conduce, que la austeridad está bien. Este pueblo siempre ha sido un pueblo agrícola y por lo tanto ahorrador y buscar los gastos, pero por ahí no vamos bien, por ahí no se va bien. Y luego el detrimento que está sufriendo la clase media con los copagos, la educación como está, la sanidad, todo eso se puede resolver. Se resolverá mejor desde Europa, porque los gobiernos de aquí tienen la limitación. Pero quien mandemos a Europa va a tener mucho que decir. Entonces, demos la bienvenida a Andrés, y que nos explique, que lo hará con los nosotros, la composición y los problemas que tiene Europa y que tenemos en algunos países, con una cosa muy alarmante, que es el crecimiento de la ultraderecha europea. Eso viene aquí también. Aquí, hoy por hoy, está el PP que cubre todos los campos, pero si el PP se escorara un poquito, pues aquí se lo comerían porque lo llevan en el ADN todo. Doy la palabra a ella. Bueno, buenas tardes y gracias también por el invitado. La verdad que ya me echamos de menos volver a ver caras conocidas, ¿no? Yo llegaba aparcado, miraba ya la Liga Tenés, estaba porque ya la conocía. Eso no me pasa muy a menudo porque el ámbito de trabajo es europeo y el nivel de charla en este caso para mí es toda España y algunos países de fuera. Es lo mismo que ir a Colombia, pero que hay mucha España también con los hermanos y más allá del mar, pero que no estamos aprendiendo nada y tendríamos que aprender. En fin, quiero decir que cuando llega uno a ver caras de algunas ya de muchos años, también sabe que no. Y luego que tengáis la osadía de que a estas horas, como una charla para hablar de Europa, pues también tiene mucho interés, porque tenemos muy pocas ocasiones de hablar de la Unión Europea, más que de Europa,
sosiego y dar una reflexión que hace falta. Y hace falta lo que ahorita, algunos habéis estado en nuestro despacho por allá y habéis estado de visita, una cara de la comunidad que han estado allí, habéis visto un poco más de cerca la situación, especialmente la del Parlamento. A mí me asombra cuando vienen especialmente grupos de estudiantes, porque viene gente de los niveles, vienen grupos de asociaciones de vecinos, vienen grupos de cualquier tipo, pero vienen muchos estudiantes y gente que en institutos y gente de la universidad, y me asombra a ellos que hay que exigirles más, el nivel de explicación que damos de una manera o de otra, o un nivel de exigencia u otro en función del tipo de gente para que nos dirigimos. Y nos sorprende la ignorancia que hay sobre Europa, especialmente la gente que no tenía que tenerla, ¿no? Que es la gente que está haciendo tercero de derecho o la gente que está ya en un instituto avanzado. Y me refiero a ignorancia en el sentido de que no sepa lo que es la Unión Europea, que lo saben, pero ignorancia en el sentido de cuáles son los orígenes y cuáles son los motivos principales por los que estas cosas se hacen. O sea, no solo es para que no haya dinero para el área, para las autorías, o para que pudiéramos ver aquí películas de algunos que antes no podíamos, hasta que fuimos europeos, y hasta que no se cayó la dictadura y este tipo de cosas, que también los que no se impolizaban las libertades, no había que ir a ver estampas en piñal, y hasta se han hecho los ventas de gasolina, y todo eso está muy bien. Pero los orígenes tienen un interés mucho más grande y a la vez más relevante y más humano, porque el origen de Europa no es solamente económico. Y yo creo que lo lamentable desde mi punto de vista, cada uno tiene la Unión Europea como le parece, pero también que entremos en lo que es ahora y lo que yo pienso que puede ser a partir del año que viene, yo me dedicaría 5 minutos a, desde el punto de vista, situar el origen de esta casa común que estamos construyendo con bastantes efectos, por cierto, pero casa común a fin de cuentas que se llama Unión Europea. No podemos hablar todavía de Europa como continente, que llega hasta los solares, desde ahí no llegamos a casi, porque ya entra Croacia, está a punto de pedir el universo, desde que eso sepia y ya casi cualquier día llegaremos a la playa de Rusia y ya podemos hablar de que la Unión Europea ocupa Europa en el sentido continental, casi. Bueno, pues digo que lamentable porque para que la Unión Europea tomara el periodo que tiene, tuvo que haber 60 millones de muertos y llegar a seguir al poder con sus ideas. Eso está en el origen de la Unión Europea actual, por desgracia. ¿Y por qué digo que tuvo que pasar eso? Pues porque la idea de Europa no es tan nueva como algunos se creen. O sea, Europa, las naciones europeas han sido una excepción en lo que ha sido la idea de poder y seguridad a lo largo de la historia de la humanidad. Las tribus se constituyen en su momento con la idea de defensa y seguridad de los semejantes y que establecen como elemento de unión que unos somos los buenos y otros son los malos. Y siempre ha habido unos buenos y unos malos a los que referirse a lo largo de la historia para generar unión. Y ahí se hemos vivido tribus, unión de tribus, y hemos llegado a crear hasta imperios, pero no solo el imperio romano o el griego que la gente conoce más, y el imperio austrohúngaro y el imperio zulú, y el de Malí que llegó hasta Senegal, y el egipcio. O sea, la humanidad ha tenido a unirse por bloques para defenderse de algo o de alguien y para a la vez tener seguridad. Europa es una única excepción. Había 12 naciones viejas, grandes, Francia, Alemania, los Países Bajos, o sea, nos quedan casi prácticamente la segunda fase de la Unión Europea, primero fueron 6, luego 12, que tiene una historia muy antigua, que tienen fronteras muy antiguas y una lengua distinta cada uno, y se han resistido durante toda su historia a ser unión. Lo intentó Carlos V, o sea, no es una idea de los padres de Europa que lo colocamos ahora en el discurso de Robert Schuman del año 50, que es muy importante, como lo veremos, pero Carlos V lo intentó y no pudo, no lo entendieron. Enrique IV lo intentó y lo asesinaron antes de que lo lograra. Alguno que entendió lo que estaba haciendo lo asesinó. Víctor Hugo, que mucha gente sabe que es un escritor, pero muy poca gente sabe que fue diputado socialista por París y que era un hombre de izquierdas, además de que se tomaba unos porros increíbles porque pertenecía al club de los fumadores de hachís. O sea, había un club de intelectuales y políticos que fumaban porros, pero así de grandes, ¿no? Que era el club de los hachís y que tenían algunas ensoñaciones, como era recoger cinta para que la revolución no se instalara, un disparate, pero para ellos en aquel momento era un peligro porque pensaban que se caería y hubo que asegurar todas las casas de al lado, que claro saben lo que se ha convertido. Esto viene a cuenta de cómo nos suponemos a veces algunas cosas que nos llaman a la vista y luego acaban siendo símbolos, ¿no? Pero también en el año 1851 hizo un discurso que sorprendió a mucha gente diciendo que la solución de los problemas que teníamos en aquel momento en Europa pasaba por la articulación de los Estados Unidos de Europa. O sea, el primero para los Estados Unidos de Europa, que es lo que sería la moderna, que me refiero a Carlos V y a los demás, que lo intentaron con su visión, es Víctor
Y después de Víctor Hugo hay otros ministros exteriores, uno de Alemania y otro de Francia, que son Stresemann y Bryan. Bryan es el sucesor, el heredero de Víctor Hugo como diputado socialista también, que se plantean en los Estados Unidos de Europa. ¿Y por qué se lo plantean los socialistas, la izquierda? Pues porque la izquierda es internacionalista, porque cree que hay que agruparse aquellos trabajadores de todo el mundo unidos, siempre hay además, pero cree que hay que unirse para hacer frente al capital, que es en aquel momento absolutamente esclavista y explotador y criminal. Y entonces piensan que hay que unirse. Por tanto, la idea de unión de las naciones la tienen clara, porque entienden que hace falta agrupar a los trabajadores de todas esas naciones. ¿Por qué luego coinciden con el camino con la democracia cristiana? Porque la democracia cristiana es papal y también tiene un lenguaje papal universal. No es nacionalista en el sentido que no era la derecha nacionalista de las fronteras y de la patria, que hablaba de patria en el sentido militar de nación. La democracia cristiana tiene una visión papal, tiene un líder, y entonces eso le permite coincidir por otra vía con el internacionalismo no socialista. Y por eso se puede plantear un acuerdo permanente entre democristianos, la democracia cristiana antigua, de la cual desde mi punto de vista no queda nada, con los socialistas democráticos y la socialdemocracia, con sus distintas matices, de lo cual queda, pero está muy malita también. Pero bueno, eso también lo hablaremos cuando tengamos un día hablar del futuro del socialismo democrático, alguna pincelada. Bueno, digo esto porque intentos es idea muy antigua. ¿Qué buscaba esa idea? Esa idea buscaba la paz y la seguridad. ¿Frente a quién? Frente a los invasores. Porque claro, lo que la gente se olvida es que hasta que nace la primera idea de la Unión Europea, después de la Segunda Guerra Mundial, en todo el territorio europeo, no solo con la Primera Guerra Mundial y con la Segunda, sino desde que los romanos llegaron, que hace mucho rato, pues no había ninguna posibilidad, y alguno me lo habéis oído decir, de cumplir 20 años sin ir a una guerra. O sea, estamos tirándonos los trastos todos los días en Europa con guerra de todos los tipos. La ciudad de Estrasburgo, a veces preguntan, ¿por qué está el Parlamento allí, el primer Parlamento? Pues porque en 75 años fue francesa y alemana 5 veces, en 75 años. De manera que la gente de 75 años la obligaban a estudiar alemán como lengua vehicular, o la obligaban a estudiar francés como lengua vehicular, de manera que una buena parte de la gente de Estrasburgo habla alemán. En el pueblo donde yo duermo, pues yo como un pueblo cercano, porque no tengo plata en la ciudad, cuando vamos una semana a Estrasburgo, que se llama Schiltigheim, abundante alemán, las calles están en alemán y francés, y la gente tiene, pues más de 40 años habla alemán toda, porque ha oído sus padres y abuelos hablar alemán. O sea, el símbolo de la discordia era esa ciudad en ese momento. ¿Cuál es el origen que uno tiene que preguntar de la Unión Europea y de la Unión Europea? La búsqueda permanente de la paz en el continente para poder progresar juntos. No era el euro, ni el AVE, ni las carreteras, ni nada, que es un método después. Es una discusión posterior, porque van uniéndose piezas a la construcción de eso. Pero el origen, el cimiento, yo creo que desde Carlos V hasta Víctor Hugo, hasta Bryan, hasta el discurso de Schuman del 50, es la búsqueda de la paz. Y el discurso de Schuman se hace en el 50 con la ayuda de Monnet, que son dos de los padres fundadores. Hay quien explica a partir de la Unión Europea, en los institutos se la explican a los chicos con el Tratado de Roma, parten 7 años más tarde, en el 57, y luego les explican más en un par de lecciones, y los niños dicen, Europa se ha respetado más y no bien, sí, eso. Todo eso es Unión Europea, pero el origen, al menos de la Unión Europea que conocemos, hay que establecerlo como mínimo desde el discurso de Schuman. Yo creo que daría incluso 2 años más atrás, que fue en el 48, cuando se hace la conferencia de La Haya, y algunos ya bien pensantes dicen, después de lo que ha pasado en Hitler, esto hay que arreglarlo, no podemos tener otra nuestra. Hemos de empezar a pensar en estructuras supranacionales que busquen la paz. Monnet dice algo al oído de Schuman y dice, mira, tenemos un gran problema. Algunos pensaban, ese tipo no es demócrata. Sí, era muy demócrata, y tenemos un problema. Las banderas y los parlamentos nacionales. ¿Por qué? Pues porque son un poco los representantes de las distintas tribus que establecen las fronteras y que las guerras se hacen levantando banderas, y los parlamentos no se han hecho para hacer el poder, se han hecho para ser democráticos, pero mantener el poder en su nación. Solo hay que ver cuando se reduce a parlamentos autonómicos, por ejemplo en España, el poder que algunos parlamentos tienen o creen que tienen, que se defienden como naciones, por eso no se quiere encontrar, ni mucho menos la política con Cataluña ni con el País Vasco. Pero es un ejemplo, ¿no?, de cómo Monnet veía los parlamentos y dice, bueno, tenemos que crear algo que sortee los parlamentos y las banderas, porque de esa manera generaremos la paz. Schuman hace un discurso, retoma la idea de Víctor Hugo, que hay que hacer unos Estados Unidos de Europa, de otra manera. En aquel momento, con Alemania todavía intervenida o invadida por los aliados, y empezando la reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial, y dice, hay que poner en común
el acero y el carbón, que estaba uno en una parte de Francia y otro en una parte de Alemania, y que tengan acceso el resto de naciones con una autoridad que pueda guardar eso. Porque el carbón y el acero, porque son los elementos que en aquel momento se necesitan para hacer las armas. No había todavía energía nuclear, no había todavía ni había rock ni estas cosas. Bueno, y ahí se queda la comunidad económica, el carbón y el acero, la CECA, que es la primera comunidad económica. O sea, primero viene esa, y por no alargarse, y luego tenemos un continente que acaba de ser una guerra que hay que alimentar. Tenemos que llegar a un acuerdo común entre todos para alimentar a este continente. Y se habla y se crea la PAC, la política agraria común, que va a establecer cuánto hay que producir y de qué forma hay que producirlo para que el continente no vuelva a pasar nada. Y así van estableciéndose, se van añadiendo ladrillos a esa construcción que sigue buscando la paz y que lo consigue porque en estos 63 años es el periodo más largo, y ahí titula la importancia que tiene. El periodo más largo de la historia de Europa desde los romanos hasta aquí sin una guerra es desde el año desde que acaba la Segunda Guerra Mundial. Yo lo conozco desde el 9 de mayo del curso de Suma, que es cuando se toma idea y cuerpo de que este canal hasta el día en el que estamos. ¿Y qué ha pasado ahí? Porque ya como conocen, es donde suena el Tratado de Niza, el Tratado de Maastricht, el Tratado de Roma, que le da origen a la Comunidad Económica Europea en el año 57, hasta el Tratado de Lisboa que tenemos ahora, lleno de imperfecciones, pero que consigue el Parlamento más potente del mundo, que representa en este momento a más de 500 millones de personas y que tiene 28 naciones con 23 lenguas diferentes, 24 con la entrada de Croacia, y que a pesar de eso funciona. A pesar de eso, todas las tardes cuando me voy al hotel por la noche, diría, a pesar de esto funciona. Porque por la mañana no crees que vaya a funcionar. Esa unión que por primera vez ahora tiene capacidad de decisión, el Parlamento ha estado 30 años hablando y discutiendo, pero sin que nadie tuviera que hacerle caso. El Parlamento decidía, el Parlamento hacía resoluciones y los gobiernos podían hacerle caso o no, y la Comisión Europea podía hacerle caso o no. Desde esa legislatura, como el Tratado de Lisboa, hemos estrenado los diputados de esta legislatura. Esta legislatura a mí me ha llegado notificación por muchas razones, pero por dos concretas, porque será la legislatura del Tratado de Lisboa, en la que el Parlamento empezó a recordar, que más a los diputados se les ha notado muchísimo, no saben cómo cambiamos el pelo del 14 de julio que tomamos posesión de 2009, a partir del 1 de septiembre, que nos dijeron, ya pueden ustedes decidir, empezamos a decidir y empezamos a tumbar también cosas. Hemos tumbado el acuerdo de Marruecos, hemos tumbado el acuerdo con los americanos. Esta semana venimos de suspender el acuerdo que da poder a los americanos para controlar nuestras cuentas corrientes, nuestras transacciones económicas con la coartada de controlar el terrorismo. Pero lo hemos planteado que se suspendan como represalia al espionaje indecente que están haciendo, y no solo lo que se cuenta, sino muchas más cosas que no se cuentan porque no querrán contarlas, porque no pueden contarlas o porque les falta documentación. Quiero decir que el Parlamento no tiene capacidad iniciativa legislativa, porque en el sentido de que no puede proponer, pero sí que si no dice que sí, no hay ley, no hay directiva y no hay reglamento. Por lo tanto, es un Parlamento. Esta Unión Europea, desde esos 30 años hasta aquí, ha aguantado crisis económica muy fuerte, la del petróleo, la del 91, la crisis de los misiles, ha aguantado todo lo que han echado, y ha tenido retrocesos y problemas, y ha tenido líderes que se lo han querido cargar como Margaret Thatcher, y ha tenido líderes que eran europeístas profundos como Helmut Kohl, o como Felipe González, como Mitterrand. Tampoco le hace mucho, porque en el momento que se plantea dar más autoridad a la Comisión y menos al Consejo, que son los Estados, 9 naciones dicen adelante, 2 naciones votan en contra, una de ellas Reino Unido, y una se abstiene, que es Francia, con Mitterrand a la cabeza. O sea, que hizo lo que pudo, pero le dolió todavía mucho la grandeza de la France y la patria francesa, y no fue en ese sentido, no se cuenta así, pero cuando uno mira las actas, se da cuenta de que Francia se estuvo y estando Mitterrand a la cabeza. Me imagino que ahí estarán esas conversaciones que algún día debería contar Felipe González, que tuvo con él, y no se acabó de contar, porque fue un gran presidente para Francia, pero no colaboró desde mi punto de vista como debería colaborar, porque si él en vez de abstenerse vota que sí, posiblemente el método comunitario sería mayor ahora, es decir, las decisiones las tomaríamos más en la Comisión Europea, la que preside Barroso y el Parlamento, y menos en los Estados, que es lo que son ahora. Bueno, en cualquier caso, hemos asistido a eso y hemos asistido a la caída del muro de Berlín, que rompe el mundo bipolar. El mundo estaba dividido en buenos y malos. Los malos eran los comunistas para los americanos y los malos eran los americanos para los comunistas, pero funcionaba. Había dos bloques, no daban partido por uno, no daban partido por otro.
Eso se cae, lo cual está muy bien, porque como socialistas aspiramos a un mundo multipolar en el que las naciones pudieran tener igualdad de trato, tener igualdad de derechos y pudiéramos hablar de igualdad, que para eso se creó la Organización de Naciones Unidas, la ONU, que también está para habilitar un poco, yo la rehabilitaría bastante. Y por tanto, es una situación ideal, que ha tenido como consecuencia que todos los partidos de la izquierda europea han sido asociados a la caída del muro en vez de para decir que se equivocó la democracia. Los socialistas decían, por fin se va a demostrar que la igualdad sin libertad no es posible y por tanto vamos a triunfar entre el capitalismo y el comunismo cerrado. Nada de eso. O sea, el capitalismo fue tan hábil que con los pacotes del muro de Berlín se lo tiró a los socialistas democráticos por primos, porque eran primos de aquello y no se distinguía. A eso colaboraron mucho las derechas de aquellos países resentidas con el comunismo. Y encima la derecha, cuando se da cuenta que no hay tanques de pacto Varsovia, la derecha europea, y que no hay amenaza comunista, pues les dice entonces, ¿por qué mis papás y mis abuelos están pagando impuestos para que haya estado de bienestar y para que yo no me puedo pagar el médico pague también el de aquel que no se lo puede pagar de la caja común? Que en principio mi abuelo y mi papá me dijeron que lo estaban pactando como democristianos que eran, no solo por la doctrina social de la iglesia, sino por la amenaza a los comunistas, para que no llegaran hasta aquí, y ahora resulta que no iban a llegar. Si no van a llegar, lo que vamos a hacer es dejar de pagar esto, y cada uno me compone que no pueda para él, y toma fuerza en el liberalismo, y ahora están en una fase más dura, que es no pagar la igualdad y, si es posible, cobrarnos la que pagan nuestros abuelos. Por eso estamos como estamos en los recortes, y por eso la sentencia financiera está planteando que esto no siga mal, porque siguen en el planteamiento de decir, si yo puedo pagar mi médico, ¿por qué de pagar el mi vecino? Que no se me puede pagar. Si yo puedo pagar a mi maestro, ¿por qué de pagar el mi vecino? Ese planteamiento es anterior al estado de bienestar, pero ahora no me cuenta, y no me falta por lo que cuente yo, que la mayoría de que lo habéis sufrido o en la pensión, o en la escuela, o en medicamentos, o en lo que quiera que sea. Bueno, pues en este momento, ¿qué es lo que yo percibo en la situación actual que tenemos en la Unión Europea? Nadie tiene mayoría absoluta, pero la derecha del Popular, del Partido Popular Europeo, que tiene matices, porque a veces hay algunos populares en materia social y medioambiental, e incluso en algún aspecto de la economía, en los países nórdicos, que son bastante más progresistas que algunos socialistas, por ejemplo, polacos. Yo tengo que confesar aquí que no entiendo por qué milito en el mismo grupo parlamentario que mis compañeros socialistas polacos. No lo entiendo. Porque me une más, cuando hablo de medio ambiente o de divorcio, o de matrimonio del mismo sexo o tal, a un conservador o a un liberal danés o finlandés, que a ellos. Solo deciros, como anécdota, que en 2009, que yo fui el único español que estuvo en la cumbre de cambio climático de la ONU de Copenhague, iba a venir un socialista polaco que está en contra de, que está en contra de la teoría del cambio climático, que está en contra del divorcio, que está en contra, bueno, yo dije, no, mira, pues somos compañeros, pero porque tenemos un cambio de uso igual, y parte por un conservador finlandés y una conservadora francesa para que no lo hicieran, porque ellos estaban firmando el acuerdo que nosotros queríamos, la reducción de emisiones, y él no. Uno luego se pregunta cuando se va a notar, ¿por qué he hecho esto? Bueno, he hecho esto porque cuando me levanto por la mañana me doy cuenta de que tengo una propuesta en la mano, que la considero de acuerdo con nuestros principios y que la tengo que sacar. Y a veces me caso con dos y a veces me caso con cuatro, porque si no, no la saco. Porque nosotros tenemos como izquierda, toda la izquierda en su conjunto, incluida la izquierda unitaria y algún sueldo de izquierda por los no definidos y algunos verdes de izquierda, hago este matiz, porque hay verdes un tanto conservadores, no todos los verdes progresistas. Hay verdes, por ejemplo, pues en Hamburgo, que como les han puesto en la estación cerca de su adosado con jardín, les molesta, se han hecho verdes, pero hasta ahora votaban mal. Y hay otros verdes que sí lo son, especialmente, pues los verdes españoles están más alineados con nosotros que los verdes, algunos verdes alemanes, por ejemplo, ¿no? O algunos verdes también holandeses. Bueno, el PP es mayoritario, nosotros tenemos aproximadamente entre 27 y 32% todas las izquierdas, y al medio están los liberales, que son los que se casan con unos o se casan con otros. Si los liberales votan con nosotros, ganamos la votación. Si los liberales votan con el Partido Popular, ganan la votación de ellos. Aunque voten los verdes, izquierda unitaria con nosotros, no ganamos, sino que votan también con los liberales. Todos con la mitad, porque los grupos allí se dividen bastante en función de expresiones nacionales o en función de propuestas concretas. Yo tengo que deciros sobre todo lo que he votado en varias ocasiones, una de ellas, como ya pasó tiempo, ni delito de lo que habrá prescrito, la voy a confesar. Yo, a pesar de que la elección española, por no votar a la Rosa, no me llevan a votar a la Rosa, porque me la debía desde la guerra de Irak y no pensaba votar al señor, aunque se presentara a la presidenta de la Comunidad de Vecinos, ¿no? Entonces no me dio la gana votarle, lo comenté en la delegación, me dijeron que no lo hiciera público, porque lo otro era secreto, hasta que no pasó el tiempo. Esta es la segunda vez que lo digo público.
públicamente, pero no, una de las propias disciplinas pues voten en contra del acuerdo sí, porque había gente que decía que había que tener en cuenta que el terrorismo está muy bien que luchar contra él, pero lo que no puede ser es que el terrorismo sea una imposición y que el mismo embajador de Estados Unidos de la Unión Europea venga a tu despacho cada vez que encontrar una cosa que le interesa a Estados Unidos, hablarte de terrorismo. Pues no, oye, porque habéis matado a Bin Laden y si tendríamos contra quién luchar, habéis matado a todos, habéis tirado a un pueblo aquí, habéis matado a Bin Laden, no tenemos enemigos. ¿Qué hacen Estados Unidos sin enemigos? Pues no se van a defenderse. Al final se van a buscar un enemigo a la Unión Europea por espiarla, pero bueno, ellos verán. Bueno, quiero deciros, el acuerdo es con quien sea. Venimos con eso ahora mismo, por eso decía que cuando hablaba con ellos, la derecha ha crecido o se ha externado sin haber habido elecciones en el Parlamento. Mira, sí, sin haber habido elecciones se ha externado. Esta misma semana ha habido dos votaciones curiosas. La que os acabo de contar, decidimos suspender el acuerdo con Estados Unidos por el cual ellos pueden controlar las transacciones económicas que en Europa se hacen, por la coartada de ver si esas transacciones económicas hay tráfico de armas o tal para el terrorismo. Nosotros no podíamos controlar las que hacían ellos, por eso yo voté en contra de eso en su día, hasta que ellos aceptaron con un bloque que también las controlara. Pero ahora ni con un europeo, ahora hemos decidido cargarnos eso y también proponer que se suspenda el acuerdo de libre comercio que está negociando con ellos hasta que no se aclare de las cosas. Entonces, pues la derecha ha votado en contra de eso. No hemos ganado porque los liberales decidieron en su mayoría, no todos, pero en su mayoría votar por nosotros porque estaban muy ofendidos, porque también han espiado ministros liberales y a más gente, ¿no? Y porque algún diputado del PP alemán también votó. Pero la derecha en su conjunto con la derecha española, globalmente, dijo que no, que nosotros iremos a los americanos. Pero ha habido otras mucho más escandalosas. Votamos el informe de política exterior que la baronesa Ashton, la compañera baronesa hace al Parlamento, que era responsable del Servicio Exterior Europeo, y hay una enmienda que dice que se prohíba en Europa y en todo el mundo el uso de los drones, a veces los drones son avioncitos que no van tripulados, que se están quedando ahora de que no solo valen para espiar, sino que para matar civiles. Entonces, hace una enmienda a la que yo colaboré, que ponemos que se prohíba usar eso para usos criminales y para matar personas. Esto es ni de izquierda ni de derecha, es de pura cristiandad. Lo hemos perdido por votos, porque han votado en contra, todos ellos y algunos liberales. Y han votado en contra, o sea, es decir, en sentido contrario, han votado a favor de que se pueda usar con fines criminales los drones. Entonces, inspirado por el bloque de los impuestos británicos, que no le gusta nada que lo hagan Estados Unidos, inspirado por la extrema derecha austriaca, la extrema derecha checa y la extrema derecha finlandesa, bueno, se han unido todos. Por eso digo que desde mi punto de vista la extrema derecha ha contagiado a la derecha y está haciendo votaciones muy escolares. Esa es la situación actual. ¿Por qué esa situación se da desde mi punto de vista? Habrá que preparar. Yo entiendo que la gente tiene motivos para estar en contra de su alcalde o para estar en contra de ministro de tal o del presidente del gobierno, del presidente de la Generalitat o del secretario general de su partido, de quien quiera. Pero eso no es suficiente para que se deje en las europeas votando, no yendo a votar porque entienden, no voto, con perdón y que se joda. ¿Que se joda quién? ¿Quién? Porque esa posición extensionista en toda Europa, y especialmente en España, bueno, por lo que decía él antes, porque a mí me dicen los finlandeses, ¿qué es lo que tenéis de que en España me dicen la derecha? Digo, un momentito, no se resulta, pero ¿cómo que me dicen la derecha? La extrema derecha ya se alineó, alguna de ellas está dando poder, va a ir a la manifestación de mañana, estuvo en la manifestación por Varela de los matrimonios gay, está en todos los sitios, y está contenta, no está como allí, en la derecha, como os he dicho, en parte, en lo económico son muy de derecha, pero en lo social, pues son derechas que han acabado un tiempo en la ley de aborto, que han acabado una serie de cosas, y entonces la derecha se queda, en la extrema se queda un partido. Pero aquí está tendida, no que no está tendida. Entonces, ¿por qué subieron los eurocépticos en esta legislatura de 12 a 100 y pico? Pues porque si un escaño cuesta, votando el 70%, cuesta 100.000 o 125.000 votos, si vota el 40%, cuesta la mitad o menos de la mitad. Por tanto, aquellos que no van a votar porque se enfadan generalmente en la izquierda, que es difícil. En la izquierda general, pues tenemos en nuestra mesita un tarro, que es el que tiene la pobreza de los cereales, que lo leemos por la mañana y decimos, esta es la pobreza que tiene que acompañarme cada día. Pero si huele distinto a la que tiene este, que también tiene uno que pone sus ideales, entonces ya no será igual y ya no votaré a lo que vota él, no solo no votaré, sino que haré otro tarro y haré otro partido para unir los dos de otro partido. El problema de la izquierda es la dispersión, la dignidad que me parece muy bien, si además fuera efectiva,
y el enfado permanente, que hace que no vamos a votar. Pero ellos no solo van, sino como saben de los defectos de la izquierda, están 5 años metiendo vídeos en la tele y en YouTube y en tal, como ven los diputados, el último que ha salido ahora. Oye, sin vergüenza de un diputado holandés que ha lanzado ese vídeo que está en las televisiones diciendo que solo trabajamos 5 días al mes, es jugar con la verdad pervertida. Le preguntan, ¿aquí cuándo trabajan en Estrasburgo? Aquí 5 días al mes, que es verdad. Pero es que 5 días al mes son los 5 días del pleno, porque allí no vivimos y allí no estamos, y por la del pleno. Es como si dijeran que los concejales no trabajan en Chester unas horas al mes, cada 2 meses en el pleno. O como esa típica manía de, es que los diputados no estaban en el escaño. Bueno, claro que no estarían, incluso algunos estarían por ahí gamberreando, no lo sé, pero es que los diputados cuando no trabajan es cuando están sentados en el escaño. No trabajan cuando están en el escaño, trabajan cuando están fuera del escaño. Y en el Parlamento Europeo más, porque no hay mente que soporte llegar el lunes a las 3 cuando toca la campanilla para empezar el pleno. Yo hace 2 plenos hablé a las 12:15 de la noche, cosa que no es humana, porque la gente a las 12:15 está en la cama, o está de turno trabajando, no está haciendo estas cosas. Pero bueno, que no empieza a las 3, acaba cuando acaba a las 12:30 o la 1, empieza a las 8:30, corta 1 hora para comer, vuelve a empezar y acaba a las 2 hasta el jueves a las 11 de la tarde. Entenderéis que si está un finlandés preguntando al comisario por qué la cría de la foca no va bien en no sé qué parte, yo tengo faena que hacer, porque ya está pasando. Igual que cuando yo estoy hablando de la manifestación de las vacas blancas o del político Castor de Castellón, el finlandés está reunido con la gente que tiene que estar, porque a ese pleno se va cuando está el discurso de Estado, cuando viene un jefe de Estado, o todos los días de 11:30 a 2, cuando estamos votando los debates que vamos teniendo a lo largo del día. Aparte de que es uno de los plenos de los parlamentos en que mientras el pleno está reunido se celebran reuniones de comisión y reuniones de grupos políticos. Por tanto, es verdad que a veces hay más traductores que diputados, pero es que cuando hay debate en el pleno tiene que estar el diputado o los diputados que debaten con el comisario. Los que no queremos saber nada de ese tema, ni somos de la discusión que hacemos allí. Si tenemos que tener despacho, visitas que atender, mociones que presentar o comisiones que atender. Bueno, pues eso ellos no están en el pleno. Trabajan 5 días. Cobran. Yo cuando oí lo que cobramos, claro, el sinvergüenza incluye allí a diferentes de los parlamentos que hemos imputado individualmente en cada presupuesto de cada diputado el personal. Entonces, a mí me imputan 21.000 euros al mes del personal que está bajo mi influencia. Pero ese dinero no tiene el parlamento y le paga al personal. No lo tengo yo, ni siquiera le pago yo. Yo solo puedo decir quién es mi asistente, digo quién es, que le pagaremos el sueldo, digo las horas que va a estar, que son todas las que estoy yo, no 8 ni 4 ni 6. Mi asistente tiene que estar todo el tiempo que mi asistente, mi asesora de medio ambiente y 2 becarios que tengo, tienen que estar todo el tiempo que estoy yo en el despacho. Y cuando no estoy también, por ejemplo, hoy que yo no he estado, ellos han estado, voy a estar a las 6 de la tarde, cuando no estoy se van a las 6. Pero tienen que estar, bueno, me imputan eso, me imputan encima y cuando salgan, como voy el domingo a América, les pagan el día, pues si queremos pagar yo en mi bolsillo. O sea, pero igual que se lo pagan, a otros cargos, igual que se lo pagan a director de un banco, para que sea cuando lo manda la empresa a un sitio. Bueno, pues este tipo de campañas, ellos les entienden bien. Pero la izquierda se la pinta, no sabéis los correos que he recibido para que expliquen, incluso algunos habéis visto en Facebook, los habéis visto en VKs más, habéis visto que la delegación que con algunos de nuestro propio partido, el compañero partido, me pone en Facebook. Exijo me expliques esto. Y digo, mira, no tengo fuerza para explicar. Porque si tuvo cargo en el partido, te tengo que explicar esto, que estás todo el día siguiendo mi agenda de cuando se me ha puesto, porque sabes, hasta el desayuno que tomo, pues entonces ya es que no vale para nada lo que estamos haciendo. Bueno, pues, sabes que a mí el tema no me ha ido. Esa situación es la preliminar a lo que viene. Hay un interés especial en que el Parlamento que viene, y es posible que así sea, pero ¿qué necesitamos ahora? Yo digo lo que necesitamos desde mi punto de vista, no quiero cansar mucho más, pero lo voy a definir rápidamente. Necesitamos más Europa, y eso lo dice mucha gente, más Europa, que yo lo voy a definir. Más Europa es menos poder para los Estados, que el Consejo no tenga tanto poder de veto incluso a lo que aprueba el Parlamento, que cada vez que aprobamos una cosa presentamos una cosa tremendamente estúpida que se llama trílogo, que es Comisión, Consejo y el diputado que ha sido el ponente de la ley a negociar, porque nunca le gusta a los Estados lo que aprueba el Parlamento, nunca le gusta. Si queremos que realmente la Unión se vaya convirtiendo en eso que hasta Barroso dice, que no le gusta decir la cosa porque dice lo que tiene que decir en el argumento, pero él también dice que es partidario de los Estados Unidos de Europa, y siempre llegar a los Estados Unidos de Europa a mencionar algunas cosas, y es que los Estados den un paso atrás, que la Comisión Europea se convierta en un gobierno europeo, que tenga cada vez más poder, los pesos o los pesos, que el Parlamento tenga más poder, que tenga capacidad de iniciativa, y que vayamos acabando de construir lo que falta, que es la unión fiscal, la organización fiscal, la unión bancaria,
la unión de jurídica, sobre todo en lo penal, la unión económica realmente, y que se pagan los mismos impuestos aquí que en Irlanda, en Francia, en Chipre. Si realmente somos una unión, porque lo que hay ahora es como si en Chester los de un barrio pagaran menos que pagaran de otro de contribución que tuvieran la misma casa. O si una empresa que tiene su oficina en un barrio pagará 20 puntos menos que otra que tiene en otro barrio, que es lo que pasa ahora con las empresas en España y en Francia o en Irlanda. Una empresa que se radica en Irlanda paga un 12%, una sociedad anónima, si está radicada en Francia o en España o en otro país, paga más. Bueno, pues ese tipo de cuestiones se tiene que enfrentar para que la Unión Europea realmente sea lo que queremos, que sea el paraguas que cubre ese continente, que es en este momento, a pesar de todo lo que estoy diciendo y la crisis que tenemos, todavía, porque gracias al resto del mundo, el espacio de mayor libertad, mayor estabilidad, mayor seguridad y mayor bienestar del mundo. Te lo digo no solo porque estoy ahí, porque lo veo otros también, lo digo con propiedad, porque he hecho ya algunas vueltas por Asia, por América Latina, por África. Es que si se pudiera hablar no de Estado fallido, sino de continente fallido, excepto de los países, África sería un continente fallido, porque tiene los gobernantes más corruptos, las sociedades más atrasadas y las mayores riquezas a la vez que se pueden tener, pero está fallido, ¿no? La independencia de las naciones se hizo de alguna manera extraña y se ha fallido. Incluye los Estados Unidos, donde está haciendo la batalla que se ha tenido ahora, en el que un partido dice que se atreve a poner en suspensión de pagos al Estado federal, no porque le parece que pagan mucho como tal, sino porque no quiere que 44 millones de estadounidenses estén incluidos en la sanidad pública. Sanidad pública que no alcanza ni por la suma que alcanza aquí, porque todavía en Estados Unidos no tienes una tarjeta Visa Oro, o no entras en un hospital de calidad, todavía no, o un seguro privado, y todavía en Estados Unidos, cuando vas a comer en un restaurante, no dejas el 15% con el bolillo que te ponen de lo que llaman propina, el camarero se lo quitas a él, porque el hotel del restaurante le paga $300 y pico al mes para que se pague el seguro privado y el resto de sus sueldos son las propinas. Eso es el paraíso capitalismo. Por eso digo que Europa, con sus defectos, es el lugar del mundo de mayor estabilidad, seguridad, bienestar y libertad. No porque seamos europeos, que eso es perfeccionable, claro que sí. ¿Qué panorama hay en contra de lo que yo pienso que tiene que haber? Un panorama muy sombrío. Y con esa reflexión quiero concluir. Porque para que eso que yo digo hace falta que las fuerzas europeístas /progresistas, por ser claros, que la izquierda tenga mayoría. Vamos a andar con rodeos aquí a estas alturas. Porque si la próxima Parlamento no solo tiene mayoría a la derecha más que la que tiene ahora, que aún la podemos condicionar por menos absoluta, sino que todo apunta como parece, que es que la abstención va a ser grande, que a raíz de la abstención va a subir la extrema derecha en los países que se han construido, que los eurofóbicos, que cuando estaban los nazios eran 12, ahora son 121, incluidos los nazis, 4 nazis austriacos y los fascistas checos y húngaros, y algunos de los nuevos ciudadanos finlandeses, esto que se llama. Si todo eso crece y además se dispersa por grupos, en vez de 7 grupos, incluidos los no adscritos, tendremos 10, el Parlamento será ingobernable, los acuerdos no serán ni con 4 novias ni con ninguna, porque la mayor parte de novias nuevas que vienen a destruir. El otro día había un debate con un señor que es muy famoso, algunos lo conoceréis, inglés, que se llama el señor Farage, que este que ha recorrido con un autobús de pisos en el Reino Unido haciendo campaña en contra de la Unión Europea, con un referéndum para salirse, que yo de verdad me preguntaría si quiere salir, si se quiere marchar, que se marche, porque tampoco se va a unir la Unión Europea y quitaríamos un freno delante si se quiere marchar. Bueno, el señor es eurodiputado y cobra igual que yo, solo que él para destruir. Es cuando le preguntan, oiga, pero usted ¿por qué está aquí quejándose con el debate público? Si no ha hecho nunca ningún informe, porque los diputados de vez en cuando nos dan un informe que es una propuesta directiva o reglamento que se encargar de sacarla adelante, poner de acuerdo a los sectores afectados en Europa, cuando se de acuerdo a todos, poner de acuerdo a los grupos políticos, validar primero y sacar un voto mayoritario, porque si vas al premio y pierdes la votación estás perdido, como diputado y tu grupo conmigo, ¿no? Entonces dicen, usted lo ha hecho en casi 5 años de un informe, y dice, yo no estoy aquí para el informe, yo estoy aquí para evitar que usted los haga. Yo he venido a destruir esto, porque me da mucho gasto. Y lo preguntan a mí, me votan para que yo destruya esto, por tanto yo no me llamo a mi trabajo. Se me queda la bueno. Porque ese es el discurso que le cuentan. Yo no me imagino si ese discurso para tener unos 131, creo que son, que hay es poco, no es poco. 131, 700 a mí me parecen muchos. Pero ¿por qué tengan 200
y pico, y que la derecha civilizada, de alguna manera, tenga 20 más y que la izquierda no lo ceda. El panorama es sombrío. Desde mi punto de vista es sombrío y con riesgos de que no diré cuál, pero que algunas cosas que pudieron pasar en el pasado puedan pasar. Porque yo veo paralelismos ahora cuando, no, esta no puede pasar nada, no pasa problema, no podemos dejar. Mira, yo me pongo a revisar la historia y cuando van a los fusionados en el 34 y dicen, oye, que el fascismo está tomando un vuelco en Austria y hay un tipo que lo sigue, que además era austriaco de nacimiento, que está en Alemania, que es Hitler, que todos los intelectuales finos de la época llegan a escribir cosas como la siguiente. Ese tipo de nota flautada de que es imposible no llegará nunca a ningún sitio. Joder, no lleva a ningún sitio. Ganar las elecciones, no es un golpe de Estado. Y luego pasó como pasa en algunos pueblos cuando el PP gana, nadie le ha votado, pero bueno, le votó gente, porque ganó las elecciones. Lo cual me lleva a mí a pensar que los pueblos también se equivocan. O sea, esta tontería que digo los pueblos, porque los pueblos nunca se equivocan. Los pueblos están compuestos por gentes humanas y los individuos como tal nos equivocamos. Y cuando coincidimos muchos individuos que se equivocan juntos, hacen que un pueblo se equivoque. Y por tanto los pueblos se equivocan porque son humanos. Porque si no se equivocan nunca, hay que nombrar a los pueblos papas, que no se equivocan. Los papas son infalibles todavía, y ahora parece que no tanto, pero son infalibles y no se equivocan nunca hasta que no dejan de serlo. Bueno, yo creo que se ha ido a dejar de serlo, pero se han dejado de ser infalibles. Pero bueno, sí. ¿Cómo no se van a equivocar? Si la historia está clara, tampoco se equivocaron los italianos con Hitler, por no poner más ejemplos. Pues estoy diciendo que no volverá al nazismo, no, pero es que ellos tampoco se lo creían. ¿De qué manera no volverá? No volverá si la gente toma conciencia, si la izquierda sabe resolver sus problemas, apartando personas vivos y planteando qué núcleo troncal necesitamos para tirar esto para adelante. Y lo que es más, en esto que antes se llamó crisis, y que lo he dicho aquí porque no estamos hablando de ella, pero lo apunto, y a mí me parece que no es una crisis, que es un fin de época, porque se ha caído una forma de ver la vida, de hacer las relaciones comerciales, económicas, hasta personales, y no queremos admitirlo. La derecha sobre todo está esperando que la cosa se reanime para volver a saltar y ver si podemos volver a construir edificios de 20 pisos que no haga falta. Y una parte de la izquierda que está un poco asustada también a lo mejor está esperando que la cosa se reponga para volver a discutir lo mismo que discutíamos. No es posible. O sea, necesitamos un relato, no un programa electoral, que lo haremos, un relato de historia para los próximos 50 años para Europa, que no podemos hacerlo si no cambiamos las estructuras internas de los partidos, la forma de concebir la democracia, aquellas leyes que han tocado techo, como la Constitución española o algunas más, todo el propio Tratado de Lisboa, que nos permitan enfocar una nueva época. ¿Y qué lo tiene que hacer la izquierda? Porque si lo hace la derecha, si esa nueva construcción de esa casa que necesitamos, los planos y la construcción que hace la derecha, hasta ahora podemos estar en la casa de servicio. Pero como la diseña de nuevo ellos de lo que han hecho la crisis, vamos a estar en la caseta del perro sin techo, porque ya no tiene ninguna amenaza por ningún sitio. Por tanto, la izquierda ya está tardando en plantear qué le separa, qué le une, y establecer. Eso lo ha hecho muy bien la izquierda latinoamericana, que ha logrado influir hasta la propia derecha en dos conceptos. En el concepto de integración de Latinoamérica como una unidad en la que están derechas y izquierdas, por lo que le asume que es la integración latinoamericana, y luego en lo que le une a la izquierda los puntos en común. Y ahí están socialistas más acá, más allá, y chavistas y tal, en un proyecto común de política social que no estudiamos ni en España ni mucho menos en Europa, y de reformas estructurales de los cuales tendríamos que estar mirando. Yo el otro día en la charla que tuve en Sao Paulo, desde que hubo un tiempo que la socialdemocracia, los socialistas, como queramos llamar, éramos el ejemplo para la izquierda que lleva con la dictadura latinoamericana. Pero en este momento tiene que devolver los compromisos de nosotros, porque hemos de aprender lo que estamos haciendo aquí, que es algo muy gordo y muy interesante ahora. Y aquí tenemos tiempo para hablar de eso. Por tanto, por concluir, si en las próximas elecciones la gente sigue pensando que se puede vengar del alcalde o del Rubalcaba o de no sé quién o de Rajoy, no ir a votar, de Rajoy no tanto porque ellos sí digan. Será sobre todo la izquierda la que esté en ese planteamiento. Si piensa que Pedro de la Elecciones puede hacer una asamblea popular en la plaza diciendo que no lo representa, pero a la vez ellos no están diciendo cómo se representan, para atrás. Si no somos capaces de estructurar un discurso y tenemos poco tiempo, ya no digo que hagamos de aquí que las elecciones europeas sean tanto para Europa, un programa electoral al menos, y a la vez dar la imagen con la gente que se presente y con lo que estamos y con lo que planteemos, de ilusionar a la gente, aquellos que están convencidos, que posiblemente sean los que estéis aquí, que les daría igual no estar, porque están convencidos, pero si aquellos que están esperanzados y convencidos no logran contagiar de eso a los que no lo están o a los que están desorientados, especialmente los políticos de izquierda, el futuro es muy sombrío, muy sombrío. Por lo tanto, yo te recomiendo, si vamos en campaña, iría a votar al PSOE, pero como no viene a eso, que tú, Martín, que además con lo que hace falta decirlo,
Yo lo que recomiendo es que la gente se lo piense en el tema y que aquellos que tienen una idea de que estar niños en Europa nos interesa más que, por ejemplo, vivir en una comunidad que digamos tengo una llave de ascensor, porque en el segundo la ha pagado y en el primero no la hace falta y estamos siempre con esos problemas, sino que el ascensor suele pasar para todos y distribuyamos las cargas porque algún día en el primero se puede romper la pierna y le hace falta subir el ascensor. Por tanto, que nos hace falta vivir en comunidad, que tenemos que plantear un proyecto social avanzado, que tenemos que rescatar lo que estamos perdiendo y que esto no está mal ganado como la gente se pensaba. Es que cuando hablas con los jóvenes creen que la seguridad social vino con los primeros hombres, con el país internacional. Es que hace un rato, es que la democracia misma es joven, tiene 60 y pocos años. La democracia, en el sentido que la conocemos, es prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial. La anterior era otra cosa. Había democracias censitarias en las que votaban solamente cada una familia. Cuando yo les explico a los jóvenes que las españolas votaron antes que las suizas, y por esa idea que las primeras, la República le dio voto a las mujeres en aquel momento, pero es que hubo los sufragistas británicas tuvieron que morir los pies de los caballos en Manchester para pedir el derecho al voto. Es que no estaba nada construido, se ha construido todo con esfuerzo y con sacrificio. Y por tanto se puede caer. Cuando yo pregunto, ¿la Unión Europea se puede caer? Joder, si se cayó el Imperio Austrohúngaro, se cayó el romano, el griego, se cayó, que estaban consolidados, tenían siglos. ¿Cómo no se va a caer una obra que tenemos apuntalada y que no sabemos cómo ponerle el techo y que está por destajar? Claro que se puede caer. Nada más que alguno por andamio. Claro que se puede caer. Pues en el próximo Parlamento, si el sostén que tiene ahora de europeístas, de todos los progresistas y de algunos europeístas liberales y conservadores, que se les quiero reconocer, pues si eso no se mantiene, claro que se puede caer. Porque en este momento hay un delirio en algunos lugares del mundo, especialmente en la zona norte de América, en que esto no se consolide como una potencia, porque ya se ha establecido en el futuro la potencia será China y los que estén en la orilla del mar. Nosotros seremos pues unos soñadores de proyectos de medio ambiente y alguna cosa más. Y por tanto es lo que hay que evitar. La tarea que tenemos es no tanto hacer tareas de decir yo soy el mejor de los el malo, sino esto es común para todos y eso lo tiene que hacer la gente convencida. Yo personalmente lo voy a hacer, los meses que me quedan que estar allí lo voy a seguir haciendo como lo he hecho hasta ahora, pero cuando no esté ahí y esté en mi trabajo o en otros sitios, el tiempo que me voy a dedicar se lo voy a dedicar a Europa, porque me parece que no tenemos plan B y porque creo que si nosotros somos capaces, y con eso a cargo, de sentar una idea de Europa de verdad, con un gobierno europeo de verdad, de eso no hemos hablado, pero para lo cual habría que hacer un ERE bastante grande, porque si somos Estados Unidos de Europa sobrarán reyes, sobrarán jefes de Estado y entonces Angela Merkel será la gobernadora de Alemania y Rajoy será el gobernador de aquí y los niños no se acordarán de cómo se llaman. Igual que no os he preguntado ahora aquí cómo se llama el gobernador de Illinois o el de Oklahoma, no lo sabéis, pero sabéis que se llama Obama, el presidente de México. Pues esa situación que no parece ideal tendría que ser ideal. Y tenemos que conocer al presidente de Europa y que los demás fueran gobernadores, pero claro, hay que analizar para hacer moral para que la reina se vaya allí, que no la zarzuela, porque la familia es de tuya y ni siquiera había falta lo mejor proclamar nuestra república. Tenemos un Estado adherido a la Unión Europea sobraría. Pero si no lo hacemos, y por eso es donde quería concluir, otra idea superior, que yo no me quiero convertir en Víctor Hugo sin serlo, que es un gobierno mundial con una entidad parlamentaria mundial, no se conseguirá nunca. ¿Y por qué digo esta barbaridad ahora? La digo porque si es verdad que queremos poner la economía al servicio de la política, no vamos a poder hacer nunca esa frase la decimos todos los izquierdas. Hay que poner la economía al servicio de la política, que es una pregunta. Menos mal que a Claudio lo preguntan, ¿y cómo lo van a hacer? Porque el día que pregunten, yo no sé lo que vamos a contestar. Porque cómo se pone la economía globalizada, que mientras estamos aquí, aparte que se ha multiplicado una parte del mundo, otra, están haciendo transacciones financieras de alto porcentaje, sin parar, por todo el mundo globalizada, por un orden global mundial que se han hecho, mientras que no hay un orden global mundial político que los pueda controlar. Por tanto, ¿cuál es el siguiente paso? Los que podamos llegar a construir esta casa europea, construirla y empezar a hablarles a vuestros hijos de que necesitan empezar a ser diputados del Parlamento Mundial y intentar ser ministros del gobierno mundial si no quieren que le quite la jugada a la derecha como se le ha quitado el otro. Así es que ahí está la tarea para que veáis si no cuestión de largo plazo para cuando el julio no ocurra. Muchas gracias, Andrés, porque siempre es tan didáctico. Yo hoy, con la clase que nos ha dado de historia, de economía social, todo comprimido, pues solo te pido que baje un poquito
porque nos cuesta seguirte, pero ha sido muy interesante. Pues abrimos un coloquio, quien quiera puede hacer preguntas y os parece tomar nota para seguir un orden, y quien quiera hacerle alguna pregunta a Andrés. ¿Hasta cuándo tenéis tiempo, Andrés? Vale, pues si queréis ponemos como mucho media hora, que no es mucho, pero si alguien quiere hacerle alguna pregunta. Nuestro presidente te quiere preguntar. Usted está, bueno, tú estás en Europa. Bueno, no pasamos a donde estamos. No, pero está en el Parlamento Europeo. Está en el Parlamento Europeo. Estás viviendo más o menos los problemas de Europa. Y hay una cosa que no acabo de entender, pero me preocupa. Y es que llevamos 25 años, no exactamente los años que llevamos del mercado común. Y la cosa, el acuerdo económico financiero jamás se toca, se reúnen los ministros, ahora mismo se han reunido, lo han tocado así por encima. ¿Qué opinión tienes tú? Mientras eso no se lleve a cabo, yo creo que nosotros vamos a estar siempre en situación muy precaria. Me refiero a la gente trabajadora, a la gente a la clase media, sobre todo a la clase media. Yo me gustaría que dijeras, tú que has oído, que has escuchado allí cosas en el Parlamento, aunque no sea tu sector económico. ¿Qué piensas? ¿Eso va a llegar algún día? Yo creo que no. No, vamos a ver, yo no estoy en la Comisión de Economía, pero cuando yo tendré aquí sí que voy alguna vez. No tengo derecho a voto, pero pregunto. Lo cual, a veces como tiene la impresión de que no me gusta porque pregunto cosas no convenientes. Pero no va a llegar, tenemos que trabajar con la idea que tiene que llegar, porque si no llega ninguna vez, todo este rollo no tiene ningún sentido. Tiene que llegar. Que no estamos en eso, es que ahora se nota más. Vamos a ver. Hemos tenido varios vicios constructivos. Cuando crees una vivienda y tienes un plazo no sé cuántos días para ver si aparecen defectos constructivos, si aparece una vivienda, y pasado ese tiempo, pues entonces aparece una vivienda, aparece un tal, porque eso es lo que llaman vicios estructurales, vicios constructivos o vicios de edificación. Uno de los vicios constructivos es haber hecho una moneda común antes de usar una política económica común. Yo estoy convencido de que la crisis económica en Europa la hubiéramos vivido igual a como se hubiera dado la crisis de Estados Unidos, que es una crisis que se genera por la avaricia y por tal, pero como se hubiera dado, en un momento dado hubiéramos tenido una crisis económica, porque, claro, creamos una moneda común y establecemos, y solo de los 27, solo 17, en este caso ahora, de los 28, solo 17 tienen esa moneda. Y estamos funcionando con dos tipos, por ejemplo, los diputados se sientan a mi lado, cobran su sueldo en la moneda húngara. Yo lo cobro en la moneda europea. Y tenemos una situación que a mí me resulta curiosa, ¿no? Yo la primera vez que estuve en Estados Unidos era muy joven y me fui con pesetas, y a mí me parecía que siempre perdían el cambio porque me pedían una burrada de pesetas por $1. Y aunque luego es verdad que el precio, no sé, pues aquí una cosa valía 20 mil pesetas y ahí valía pues $0.75, pero a mí me parecía que no me entraba tanto en el tema, ¿no? Ahora voy y me dan 1,32 con una moneda española que es igual que la francesa. Los americanos me dan 1,32 y pienso, ¿qué ha pasado para que yo ahora tener que dar muchas por una? Pues que hemos hecho una moneda común. Cuando a mí me pregunta la gente, no sé qué mejor volvíamos a la peseta, me estremece un poco, porque yo siempre le contesto, bueno, pero ¿tú cuántas pesetas crees que vale $1? Porque yo no lo sé en este momento cuántas pesetas vale $1, de verdad, si tenemos que ir a la peseta. Hay quien calcula de 76, pero seguimos pagando por 166. Eso ha generado unos problemas que hubiera traído, como digo, la crisis. Por eso decía, ¿por qué hace falta hacer la Unión Económica la Unión Fiscal? Porque si no, se corre un riesgo de que eso tampoco se pueda sostenerse tan más todavía. ¿Por qué se nota más ahora? Porque al haber crisis, unido a la que podemos haber tenido nosotros, la cosa se nota más. Ahora no hay. Primero, para algunos países hemos salido de la recepción de fondos que nos permitían tener buenas carreteras, que las tenemos todavía y tal. Ahora hay otros que vienen a poner el cazo, porque desde que entró España, el último Croacia, y estuve participando en el informe de Croacia y estuve 3 veces en Zagreb, porque íbamos como a examinar a los ministros de nuestra área, de la comisión, y en mi caso tocaba medio ambiente y sanidad. Bueno, ya se han hecho muy bien los deberes, han probado todo bien, pero cada vez que la mayoría pensaba, menos mal que son pocos, porque a mí me van a pedir, es verdad que no tengo 1.500 a pedir.
Pero ahora que no hay muchos ingresos, ahora que nosotros debemos, esta semana sacamos cuenta que tenemos 20.000 millones de euros de facturas sin pagar, que no nos tenemos ahí así, que ha habido que hacer un crédito nuevo para todos, no quedarnos en suspensión de pago el 15 de noviembre. Ahora que hay una crisis gorda y que se nota ese exiliar de las dos monedas, o sea, de las tantas, pero los dos sistemas, y que la organización fiscal serviría más cuando ves que una línea aérea que opera en toda Europa está radicada, me refiero ya a Ryanair, que está radicada en Irlanda, que no se puede hacer precios baratos, por ejemplo, las subvenciones que le dan los gobiernos de las comunidades autónomas. Ahora te das cuenta que esas grietas que no las tapamos, se nos puede caer todo el difícil. Tienes razón en que la situación es mala en ese sentido, pero quizás te falta razón en la perspectiva de futuro. Tenemos que evitarlo. Yo confío en que Europa, que está muchas veces al borde del abismo, se vea al borde del abismo y resuelva. ¿Cuál es el drama que tiene para no resolver mejor? Pues que en este momento a la crisis económica o al fin de época, como lo queráis llamar, se une que tenemos una cosecha de políticos muy mediocres. Yo creo que si fuera vino, la podemos catalogar como una de las peores cosechas que hemos tenido en Europa en los últimos 30 años. La duda que tengo es si son así de mediocres y han coincidido por casualidad, o si alguien ha decidido que sean así de mediocres para poderlos gobernar a su antojo. Y a lo mejor alguien, no digo Ángela Merkel, que es lista, pero tampoco está bien. Desde mi punto de vista, yo que la he visto de cerca y a mí me decepcionó mucho lista. Pero yo la primera vez que la vi en persona, la vi, como estamos tú y yo, en Copenhague, en la cumbre de la ONU del 2009. Yo no sé, porque me recordaba a mi marido, ¿no? Pensaba, joder, por de cerca, mira que Alemania está en estas manos, que está en Europa, pero me da mucha alegría, no me imagino a Alemania dando instrucciones de ese tipo. Luego he visto que tiene su capacidad, ¿no? Pero uno, tú decías, le decimos picadillo, es que los picadillos que llevan algunos son los de las entidades financieras. Tenemos a un director general del Banco Central diciendo es que Grecia engañó a la Unión Europea con sus cuentas, que es verdad. Pero es que a Grecia la enseñó a engañar Goldman Sachs, y Goldman Sachs estaba dirigida en aquel momento en su representación europea por ese señor. Es decir, que hemos colocado a una zorra fiable de los entregadinas. Por eso me resulta, al menos interrogante para mí, es posible que coincidan tantos mediocres juntos, pues a lo mejor está alguien decidido que tiene que ser Salazar y lo está consiguiendo. ¿Quién puede cambiar eso? Eso lo podemos cambiar. Si los partidos políticos tomamos conciencia, que a veces no la tenemos demasiado, y ahí hago autocrítica en los partidos grandes españoles, porque si tuviéramos un tiempo en los partidos grandes para hablar de Europa, o para cuando hacemos campaña europea, que me voy a referir a la última, en vez de esconder a los diputados o sacarlos a saludar por el mundo de los mítines, y dedicarse a los grandes líderes, a hablar de si Zapatero viajó en Falcon o Rajoy no sé cuánto, que es lo que hicieron, hubieran dado oportunidad a que explicáramos realmente las cosas de Europa, quizás tendríamos no mucho, pero un más de conciencia. Y si dejáramos un hueco para que los eurodiputados, en vez de ser freelance, pues yo voy aquí lo que me ha llevado el partido, pero el partido de aquí, pero a los eurodiputados, el partido a nivel de estructura de todos los grupos, les da igual lo que hagamos en ese sentido. No te dicen, hay que hacer una campaña para la Unión Europea, no solo las elecciones europeas, sino para concienciar de pedagogía y dar cuenta y te estructura. Yo casi prefiero que me lo hagan, porque sin estructurarme yo este año llevo 37, con este me queda una cuanta. Pero bueno, sin ese tipo de conciencia no vamos a lograr eso que tú dices. O sea, lo alguno que dicen en el sentido de la poca perspectiva, pero claro que hace falta. ¿Quién lo va a hacer? Los que tenemos conciencia, presionando a nuestros partidos, los partidos presionando a nivel europeo. A mí me resulta muy difícil decir que soy diputado del Partido Socialista Europeo cuando me doy cuenta que no existe. El Partido Socialista Europeo es básicamente el Grupo Socialista Europeo, somos nosotros y una representación de la directiva de los partidos. El día que seamos todos, en vez de llevar un carnet del PSOE, tenemos un carnet que ponga Partido Socialista Europeo y tengamos asambleas nacionales y congresos europeos y elijamos una dirección y la podamos presionar y presente un candidato a la presidencia del Gobierno de Europa, ese tipo de cosas que estarán casi resueltas o resueltas. Porque será más fácil presionar y establecer un tipo de política. Si no, lo tenemos muy crudo. Estamos tocando el techo. O sea, la Unión Europea ha tocado el techo. Y se tiene que plantear cómo resolver esos problemas que tienen. Yo soy optimista a pesar de todo. Y eso que hablo con mucha gente que está concienciada y que a veces las cosas parece que no van a salir, pero saben. Te pongo un ejemplo de esta legislatura. En 2009, poco antes de la representación electoral de Bolivia, en final de noviembre, un grupo pequeño de diputados planteamos que había que restablecer la tasa Tobin dentro del grupo socialista y en coincidencia con algún diputado de Izquierda Unitaria en lo que dijo. Se hicieron hasta dictámenes jurídicos, no es posible si nos aplica todo el mundo
no se puede llevar adelante, eso no será nunca, hace falta un acuerdo mundial, o sea, si no parábamos el mundo entero un día y todos decidíamos a la vez, eso se aplicar no se podía aplicar. Pero bueno, el número de diputados fue creciendo y pasamos de ser 12 a 15, 35, 50, son otros grupos, algún liberal también, pues no se le puede llamar tasa Tobin, se llamará tasa de transacciones financieras, de acuerdo, pues no será 1%, será el 0,25, de acuerdo, lo que queremos es que se establezca la tasa. Bueno, pues si no quieren los países, bueno, a ver si por lo menos en Europa, bueno, pero aquí en Europa el cuento de siempre. Si ya la grande fortuna, vamos a ver qué pasa, ¿no? Con la excusa de que se va a la grande fortuna, ni siquiera nosotros le metimos mano a las SICAP, a las sociedades estas patrimoniales, ¿no? Bueno, hasta que un día Sarkozy hace una encuesta en Francia, ve que está perdiendo votos y dice: voy a aplicar la tasa de transacciones financieras, porque alguien ha dicho en la presidencia que tiene que decir eso porque hay mucha gente que lo ve bien, con independencia del partido que sea. Y lo dice, cuando dice Sarkozy, dicen dos de la Parlamento. Y lo sometemos a votación y lo ganamos por 3 votos. En el tercer año. En 3 años pasamos de 12, 30, 50 a 287, que fue la votación. 30 a 284 en la primera propuesta. Solo fueron 3 votos. Pero había sido una carrera meteórica. Y se empieza a plantear la aplicación de toda Europa, la aplicación de las relaciones financieras, en algo que a la gente le parecerá mucho tiempo. A mí me parece un respiro, porque una legislatura de 5 años en la vida de una persona, a lo mejor a mí me ha parecido densa, pero en la vida de una unión política como esa, de un continente, es menos que una tos. O sea que lo que ahora parece imposible, mañana puede serlo. Pues sí, no sé cómo resultará la coalición, desde luego para mí deplorable, de los socialdemócratas con Merkel, pero si al menos sirve para frenar algunas cosas, se la hace, o para plantear que hay que ser más europeísta y que hay que buscar más unión europeo, bueno, pues que sirva para eso. Vamos a ver si Hollande puede reaccionar de alguna manera, porque está muy solito, porque lo de ETA en Italia es un poema, está en manos de la gente de Berlusconi. Lo de los gobiernos de izquierda en Holanda y la representación de Dinamarca es un chiste, porque son cuatripartitos y no todos de izquierda, sino con liberales y con verdes más reducidos y con cosas de estas. Cuando tengamos más poder ahí también podemos, pero en este momento en el Consejo se sientan 23 gobiernos de derecha pura, un par de izquierda y 2 o 3 mixtos. Y el Consejo y la Comisión, porque el reflejo es el mismo. Es más, la Comisión vamos a ir a menos, porque ahora cuando pasen las elecciones europeas, Joaquín Almunia irá afuera y subirá Cañete o Guindos o quien decida Rajoy, y ya les toca. Y lo mismo pasará en Suecia con la comisaria Malmström, con lo cual perderemos un par de comisarios más, sin haber habido elecciones estatales. Pero bueno, hay esperanza, sí que la hay. Si decimos que queremos que se haga y empezamos a plantearlo desde charlas como esta hasta las reuniones de los partidos, hasta las reuniones de las entidades sociales que se hagan en cada sitio. Queremos una unión fiscal, queremos una unión económica. Y a partir de ahí veremos. Tampoco el euro, por muchos problemas que tenga, cuando se empezó a plantear, la gente decía, pues ahora no pasaba el euro, es una moneda común. Y ahora tenemos que aprender, y ahora cuando yo hablo de pesetas, porque todavía me queda ahí un pequeño como de vosotros, mis sobrinas que no tienen 5 años, que tienen 22, ya no se aclaran. Y vosotros mismos ya no tenéis euros. Vosotros también muy rápido, con los precios individuales. Yo, si no hay ninguna pregunta, por lo que has mencionado de Hollande, hoy en la televisión decía, yo creo que es preocupante lo que está pasando en Europa, que Hollande es el único gobernante, básicamente, de un país importante de Europa, socialista, que por su forma de actuar esté perdiendo toda la aprobación que tenía. Hoy decía las encuestas que tiene un 27% de aprobación. Solo su ministro, que es de origen español, por cierto, el ministro de Asuntos Exteriores, tiene un 60%. Sí, pero porque ha tomado 4 medidas. Sí, pero claro, es que ahí tenemos eso representa el drama de Europa. O sea, Hollande, yo lo conocía de antes de aquí, porque esta buena en los foros sociales mundiales. No es un gran líder en el sentido carismático. Tiene una pinta de director general de empresa o de partido en algún lugar, seamos claros, con la pinta. Ya sé que las pintas no tienen nada que ver con el fondo, con el liderazgo de Pablo, pero no nos engañemos. Somos incapaces de distinguir la apariencia y la evidencia, pero luego el paso del tiempo nos demuestra que la apariencia y la evidencia casi nunca se casan. Pero bueno, en el fondo todavía mantiene una estructura de pensamiento más o menos en la demócrata europea. Manolo Valls, aunque sea compañero nuestro, ha descubierto que los franceses, que hicieron la revolución, que tomaron la Bastilla, que son laicos y que todas estas cosas, pero también fueron muy colaboracionistas con el gobierno de Hitler.
Y aquí solo contamos cuando empezamos a lavar a uno, la lavamos y se muere más aún, tiene una trayectoria. Y bueno, los franceses hicieron una revolución, son laicos, su democracia está muy bien, el republicanismo liberal y las virtudes de la igualdad y la fraternidad están muy bien, pero por supuesto tuvieron una gran parte del país que colaboró con el gobierno de Vichy y con Hitler. Digo esto porque detrás, como han leído que Marine Le Pen, que también es compañera de Parlamento mía, como su papá, los dos son eurodiputados, el señor Le Pen y su hija, va en cabeza para las europeas, lo cual habla de lo que está diciendo yo antes, de los peligros que estamos corriendo. Entonces han decidido que si la gente plantea que sigue eso por medidas xenófobas, pues lo podemos plantear. Y entonces, claro, pero bueno, si hacemos eso, pues por ejemplo, si el PSOE fuera la manifestación de las víctimas, con nuestro año de víctimas, porque he oído a Rajoy explicar de la prensa europea por qué van, y ha dicho que no van contra la sentencia de Estrasburgo, ha dicho que van a apoyar a las víctimas. No, bien, las víctimas las podemos apoyar todos, pero tú has mandado al partido allí, y la pregunta del periodista ha sido muy directa, ha dicho, oiga, ¿cómo explica usted que el presidente del gobierno es su partido vaya dirigido por usted a una sentencia que de un tribunal que forma parte del ordenamiento jurídico español y que ya sabíamos que eso podía pasar a la Comisión? Y ha dicho que no está, el gobierno del partido no está en contra de la sentencia, sino que les parecía acertada. Hay que ser muy gallego, con respeto a los gallegos, para decir lo que ha dicho, que no están en contra, que no van a esa manifestación en contra de la sentencia, que van a apoyar a las víctimas ese día, y que no están en contra, sino que les parecía mejor lo que había. Coño, pues entonces estás en contra, porque si lo que había te lo han quitado, bueno, pues eso es lo que ha hecho Manuel Valls. Manuel Valls, cuando habla con nosotros, sabe que lo que está haciendo puede ser el germen de generar mayor racismo en Francia. Pero quiere ser presidente de la República después de Hollande y piensa que está equivocado desde el punto de vista, porque la gente de la derecha que dice que eres guapo, que hablas bien, que está de acuerdo con lo que haces, tienes que repasártelo. O sea, mismo que me dicen, te ha criticado cada hombre. Me molesta mucho que me critiquen y que me insulten mis amigos o la gente de mi entorno, pero no me molesta tanto, porque además yo también tengo motivos que hay en la derecha, prefiero que me insulten a la derecha, la verdad, pero no hay mucho más en esta vida. Pero si por decir lo que pienso, me maldicen, no me ofende demasiado, porque pienso, bueno, le da motivos. Pero tú no puedes buscar el aplauso del adversario o el voto del adversario, primero no lo vas a tener. Y se va a salir con la suya si tomas tú la decisión y después de tomarla, que ya tiene conseguida, le va a volver a dar la suya. Y ejemplos tenemos así. Por tanto, yo antes os recomiendo que aunque cueste, hay que mantener la posición. El que viene escuchando a pero hay que mantener la posición. Y tuve un debate muy grande con nuestro compañero López Aguilar para hablar de esto hace poco, para el tabaco, porque en Canarias se seguía el cigarro, se seguía el tabaco, y las tabaqueras, la Philip Morris y la Pantobay, que tienen intereses allí, y lograron convencer a nuestros compañeros que están en el gobierno ahora. Y yo estaba presentando enmiendas junto con Linda Macaba, que era la ponente, frente a las tabaqueras, de las cuales he tenido que aguantar 9 meses y medio de presiones. No te puedes imaginar cómo, hasta el extremo que la intervención que tuve la voy a decir públicamente, que por ahí está circulando los vídeos por YouTube, y le tuve que decir, mira, es que tú no puedes decirme que van a perder puestos de trabajo en Canarias, que no es verdad, pero si van a perder 100, que no es verdad, como pongas a 100, que por esto tú que eres capitalista de España, te mojes el culo con este argumento, cuando hay 55.000 españoles y españolas, el 80% de ellos que van a trabajar, que bueno que lo han deportado aquí muy bien de puesto de trabajo contra la vida. Pero es que eso no se ve. Bueno, pues oye, lo siento, explícale a las tabaqueras, o déjame ir, me dejaron ir a Canarias, yo hubiera ido, porque hay que explicar las cosas, y explicando las cosas se cambian votaciones. Una de las cosas que me alegró en esta votación, como me da cuenta, fue que entramos por la mañana al pleno sin saber lo que iba a pasar. Curiosamente, al Parlamento Europeo se entra sin saber lo que va a pasar, lo cual genera inquietud, pero te dice a la vez que es útil el debate. Y cambiamos votos por el debate y ganamos la votación. Y ganamos el mandato, que todavía no sé lo que se ganó. Pues ganamos controlar un poco los ingredientes, prohibir los aditivos que engañan a los jóvenes, perdimos el tema del cigarrillo electrónico que está sirviendo como seta y son un veneno en su mayor parte. Hemos logrado solo que se controle, se vendan unos los que sean realmente para dejar fumar en farmacia y otros que tengan al menos el control de como cualquier dispositivo, porque no hemos logrado que digan qué ingredientes lleva y por qué tiene que llevar sabores. Sí, lo hemos prohibido el tabaco, pero hemos incrementado el tamaño de las advertencias sanitarias, que no querían que lo incrementáramos. Bueno, además se tiene marginal porque en lo internacional mucho por nuestra concepción y mucho por el automovilístico. Y entonces, no, es que en Extremadura, oye, perdona, o sea, vamos a ganar las elecciones europeas por Extremadura.
Madrid por Canarias, dicho con todo el respeto, máximo cuando lo que están pidiendo no beneficia a esas 600 mujeres que el día el culo simplemente de la tabaquera, hay que partir sin pecho. Pues, esto no te lo digo porque a veces cae, yo sé que se han impresionado, yo lo sé, porque además el secretario general del Partido Unitario Francés es compañero mío de España, es decir, nos conocemos hace mucho tiempo, el actual, y sé lo que te pero tiene que mantener el tiro mientras pueda, y eso es que el entorno lo puede asfixiar ahora. Pero si lo asfixia, que sea por respirar su aire, no por morirse intoxicado por respirar el aire de los otros. Y ahí está. Entonces yo me gustaría que nos dijeras, para comentar un poco también, el año que viene son las elecciones europeas, un poco el tema de calendarios, cómo se van las listas, etcétera, qué días son, qué días serán las elecciones. Pues no lo digo rápidamente, está todo decidido, las hemos adelantado, bueno, todo decidido lo que respecta a la Unión Europea. Las hemos adelantado 15 días porque en las últimas elecciones nos metimos tomamos posesión, fueron el 15 de junio, ¿os acordáis? Tomamos posesión el 14 de julio, allí en el Parlamento Europeo no hay disolución. O sea, los diputados viejos trabajan hasta el mismo día de los huevos, tanto es así que por la mañana votan los viejos, se suspende la sesión y intentan los huevos. O sea, no hay suceso. Entonces el día de la República Francesa, el 14 de julio, estamos tomando posesión. Y eso hizo que la Comisión Europea no se constituyera hasta lo menos final de septiembre, porque además tuvimos que cargarnos a una comisaría que tenía un historial muy directivo, que era búlgara. Y entonces el país que logró la presidencia ese año, pues prácticamente estuvo 3 meses. Entonces, para evitar eso y para que haya tiempo antes del mes de agosto, se han adelantado al 25 de mayo. Por tanto, irse a votar el 25 de mayo. La campaña electoral será el 1 de mayo, será exactamente, bueno, irá 15 días con la jornada de reflexión, y las listas tendrán que estar publicadas comunicando en marzo. ¿Qué sistema van a utilizar los partidos? Cada uno suyo, el nuestro, pues no lo sé, pero nuestro partido no tiene un sistema de elaboración de listas europeas, y quizá las otras tampoco, pero aquí se nota más, que sea excesivamente transparente y participativo, porque no de otra manera. Entonces, en este momento nadie sabe la lista, pues saben los que se van, los que han hecho voluntariamente, que están 20 años y que se quieren ir, y porque no son un aguantado 20 años, ¿verdad? Yo creo que ahí no se puede estar en la media, que son los legislativos. Pero el resto no lo saben, nadie sabe pues nada, nos enteramos por la prensa. ¿Sí? ¿Y cuándo serán publicadas las listas? Será, porque yo supongo, ahora cuando pase la conferencia política, a final de año empezarán a hablar de eso. Pero las listas tienen que estar hechas como muy tarde para mediados de febrero y publicadas en marzo. En marzo. Sí, como muy tarde mediados de marzo. Porque tiene que hacer la publicación, las correcciones, tiene que elaborar papeletas, tiene que hacer todo como una selección normal. No, solo que todos los partidos días. Ese es el calendario. Entonces la Comisión Europea podrá tomar posesión en julio, a mediados de julio, y establecería que solo estará el país que le toque, no recuerdo quién es el que le toca, solo estará 15 días, y por tanto habrá ya gobierno que tenga. Y los resultados de las votaciones prácticamente al final de la jornada. La misma noche, como todos los demás. En España además somos rápidos porque es una lista única. En Francia, en Inglaterra, en Alemania son por distritos o por rangos, pero en España y en otros países no es lista única. ¿En España podrá aparecer partidos nuevos? Sí, claro, cuando aparece, yo he dicho, van a aparecerá, creo que ECU se presenta junto con los verdes, con algunos partidos, no sé si Compromís y la con ECU también o no, algunos partidos que son de izquierda en las comunidades autónomas. Yo no preveo grandes apariciones, pero sí, algunos se van a presentar los actuales, los grandes. Yo creo que van a tener una subida de Izquierda Unida, el 8 días no voy a disfrutar porque no puedo tener más. Pero 7 u 8, eso será el crecimiento del PSOE, y si sube alguna máscara solo tiene uno, porque la Unión Progresista de UPD de Rosalía será el crecimiento del PP, y no sé qué puede sacar los verdes en el código, no sé. La verdad, que va a haber un movimiento ahí, sí, y que los partidos grandes vamos a ver directamente afectados, yo creo que también ojalá sea un poco. Pero las personas que deciden entonces quieren tomar esas listas son los dirigentes del partido político en este momento. Hombre, irá al Comité Federal a la Comisión de Listas. La Comunidad Autónoma propondrá, pero quien va a ordenar la lista es la Comunidad Federal, que va a aprobar la Comisión de Listas Federal y el Comité Federal. Si hacer las nacionales es por provincias y ya tiene sus cosas, pues calcula la europea. Y además en las europeas en las que pues habrá ministros y gente guapa que quiere venir y ninguno querrá ir del 15 para abajo. ¿Qué quiere que le diga? ¿El número de diputados locales es? Pues España
volver a ser 50 porque se ha vuelto con la entrada en Croacia. 52 creo que seremos ahora. 52. Por lo cual ya perdemos dos, pero perdemos un sólido PP más de salida. Y luego lo que ve la marcha, ¿no? No lo sé, nosotros tenemos ahora 22, el PP tiene 23 y el resto se lo reparten entre nacionalistas, Izquierda Unitaria, Verdes, que es una Izquierda Unida y está. No lo sé, UPyD también tiene uno ahora, vamos a ver qué pasa. El panorama es muy dudoso. Y el tema candente y localista de aquí de Cataluña, ¿y cómo se ve? Pues aquí no se ve. Se ve como una cosa exótica. Primero porque los ingleses me parece una cosa de ir por casa. Porque ellos siendo legales, tienen un referéndum y dicen, mira, un partido nuestro, y ya está. Los alemanes tienen sus landes, no van a tener ese problema, tienen unos landes, son una república federal, pero no es mucho más federal que nosotros, y bueno, ya se lo van a dar los españoles. Un tanto exóticos, ¿no? El PP español da mucho la brasa, si puede caer ahí, se va a caer un diputado de Compensación y Unión, hay dos diputados de Compensación y Unión en el Parlamento Europeo. Uno está con el PP y otro está con los liberales. Viven juntos pero se dividen. Cada uno está en un grupo internacional. Y enseguida hacer la réplica, si puede, aprovechando el turno, hace que le gustaría y hacer la réplica con el PP. Nosotros estamos viendo con bastante tranquilidad, pensando que ese suple tiene que bajar de alguna manera y que subir un gobierno que fuera bien. El problema que tenemos ahora es que hay dos gobiernos muy nacionalistas. Uno allí y otro en el Estado. Si tuvieran, porque son derechas, aquí vuelve a aparecer la derecha catalana, que es un poco más papal, pero es muy nacionalista, la derecha española ha dejado de ser papal, solo es clerical. Es clerical, es azotarla, pero no es creyente en el sentido, entender lo que estoy diciendo, no está imbuida en la doctrina social de la Iglesia antigua, que no es internacionalista tampoco en ese sentido. Entonces es España una contra Cataluña otra. Pero si hubiera un diálogo posible, no solo el rendimiento económico, que tampoco solo es eso, sino decir, bueno, podemos preparar, aunque ya sea poco tarde, pero podemos preparar una estructura más federal que tenga una subida y una bajada de dinero distinta, en vez de subir y bajar, pues va a ir subiendo por un reparto que las comunidades autónomas pondrán en la caja. Entonces, se podría hacer de mil maneras. Lo que pasa es que no se tienen unos de otros, porque no tienen ese sentido. Y claro, da un poco de vergüenza, porque cuando éramos un país planchado por los Pirineos, que teníamos que enseñar los pasaportes cuando salíamos, pero ahora cuando puedes ir en coche de Chestas a Estocolmo sin que te pare nadie, que se plantee si somos más españoles o más catalanes, es muy complicado. Y yo creo que esa lucha de la izquierda no tenemos demasiado que hacer, si no es para plantear federalismo, porque nosotros como gente de izquierda somos internacionalistas, no somos nacionalistas de ningún tipo. Vamos a ver, podemos ser valencianistas o catalanistas en el sentido de nuestra tierra para cuadrar eso con una idea de izquierda como se puede ser Chester. Pero yo que en este sentido me conocéis más no saber de siempre, pero que me quedo muy aparte, pero no. Es que yo soy, y a mí no me consulto para la reunión, porque claro, a lo mejor me consulto a mi padre antes hubiera elegido la plaza. Pero igual tú naciste, yo no nací, yo nacieron, donde mi madre quiso que fue mi casa y bueno, pero si claro hubiera sido de Ruanda, sería negra y también sería negro. Y tenía un problemón, porque solo podía comer una vez cada 2 días, y en cambio nací aquí, que había buen pan, buenas cosas, como vosotros. Pero eso no me lleva a pensar, o sí, mi pueblo es el mejor del mundo, porque seguramente lo es, y yo le digo a mis amigos, porque no vivimos aquí, pero como viviéramos en Manila, sería Manila, digo, porque mira, los de Chelsea y los de Chiva y los de Vigo opinan lo mismo, ¿y sabéis por qué es? Aparte de que hay un pueblo más bonito que Unidos, desde el punto de vista de estructura, más artístico. Pero de nuevo, el pueblo de cada uno es más bonito del mundo y es mejor porque vives allí, porque es tu pueblo, porque tú eres el pueblo, lo demás es un municipio. Si toda la gente de Cheste, toda, se fuera al Sáhara, en Jaimas, Cheste seguiría siendo el pueblo más del mundo, que Cheste estaría allí. Aquí se habría quedado un municipio. Por tanto, ¿por qué es más bonito? Porque estés allí. Pero eso no tiene que llevarnos a pensar. Y ahora establezco un mojón alrededor y me aíslo, porque como soy mejor y soy todo guapo, vuelvo a la tribu. Yo me quiero sentir del mundo, yo me entiendo muy bien con los premios de América Latina y hasta mi grado de realidad voy a decir. Hasta Nueva York estoy a gusto, ¿sabes? Porque una vez dentro no lo veo tan agresivo y me siento un poco como en la tele, cuando te preguntas a uno hasta los lugares que sospechaba. Así estuve el presidente de la misión de Irak en el Congo y pensé, una lección de vida, una matriarca de 47 años,
Yo pensaba que tenía 80, la más vieja de la tribu, una tribu más ahí, que era una señora de 47 años, que era la abuela de la tribu, 47 años, fíjate cómo estaba. Venía con otros, una abogada de la Corte Valenciana, Julia Sevilla, que se viste así con medias de color lila y un pelo naranja, total. Y entonces había una discusión entre ellas y al final el señor que hablaba inglés me dice, ¿qué quieren saber? Ella era Julia. ¿Qué edad tiene? Porque no la identificaban. Y como Julia tiene ahora 71 años, yo, no entendía nada. No era porque, claro, si la mayoría que tenía 47 y la habían hecho jefa por fuera, y estando allí me dice, vamos a compartir todo lo que tenemos con usted. Cuando compartimos era una calabaza vacía que nos gustan mucho ellas, le metió un pincho a la vaca, que cuando consideró que había sacado bastante sangre, se lo tapó con un poco de estiércol, luego la ordeñó, mezcló eso, nos sentamos ella y yo, me habló de la vida, y yo creo que me dio aquello en la boca, pero era lo único que tenía, pinchar su vaca para compartir con su sangre. Y pensé, hay gente que comparte todas las partes del mundo. Una cosa que me está intentando ganar de vomitar, pero otra cosa es que ella me está dando lo que tiene de la sangre de su vaca, no tiene otra cosa, y por leche. Y se quiere sentar conmigo para compartir, y quiere que lo acepte. Me acuerdo del dragón, hasta ahora mismo me estoy acordando. Pero me daba lo que tenía. No tenía otra cosa, no tenía nada más que queso y una chota de estiércol, construida con estiércol. Y al venir para casa, me mandan a algún lugar de eso, nos suelen mandar bastante. Somos muchos, pero hay unos cuantos que tenemos una predisposición a lo que era también un seguro de atentado y todo, que nos suena mucho, pero y de suicidio, muerto, pero yo no le pongo. Pero piensas, no te puedes cerrar, o sea, es que no podemos perder la visión del internacionalismo que nos llevamos en el ADN, la gente que somos de izquierda, de cualquier partido sea. Y donde haya un problema, o sea, yo el otro día hablaba con el presidente de Uruguay, que es un tipo excelente, y hablábamos del problema hablamos a raíz del discurso que hizo la ONU cuando estuvo, que fue un discurso a tirarse al suelo, que tipo una forma de ver la vida, claro, así de la hasta la montaña, y hablábamos de eso, y me decía, es que tú no crees que los muertos de África no son los muertos de África, son nuestros muertos. Y yo le decía, los de Lampedusa también son nuestros muertos. Porque los muertos de Lampedusa son por la estúpida idea de Italia de decir que son de Europa, y Europa decir, usted, Italia, es la frontera de Europa como la de España. Y por estar los dos dejando la frontera se ha muerto gente que venía solamente lo que le hemos enseñado a que dice lo mejor. Y porque ahí tiene dos opciones, o por qué no perder la vida. ¿Por qué vienen? Porque entre perder la vida en el viaje o morir, si no la pierden, siguen viviendo. Por tanto, también son nuestros muertos. Pero no tenemos tiempo para hablar de estas cosas. No tenemos tiempo. No, pero eso es espionaje. Hoy el gran delito es que no espiamos en la mente. Que yo digo una cosa, que me gusta espiar a la mente, pero no una cosa. ¿Qué dirán por teléfono móvil fuera de las cosas del Estado? A mí me causa, yo he pensado que mi iglesia le pilla que la esté espiando. Porque cuando llega a su casa le digo a su volanta que escuchaba esta audio, yo decía mucho tonterías. Las tonterías que he dicho por esa boca. Porque dicho tonterías por esa boca. Me acuerdo un día cuando estaba una foto con Sarkozy por la orilla de una playa que estaba, de las fotos salían los escoltas y morían de foto. Merkel y Sarkozy despacharon sobre economía en Europa. Y me dijo una pregunta que va a completar. No se lo crea, no sabe ninguno de los dos nada de economía. ¿Cómo van a despachar de economía? Anécdotas que pasan allí porque ellos, jefes de Estado en el Parlamento Europeo, se les respeta, pero son normas que a mí me choca. Hoy hablaba con los regantes de la costera que me han llevado toda la basura y me estaban hablando de que están 3 meses sin poder ver al conseller. Los diputados de la Corte Valenciana pueden ver al conseller cuando va al pleno, pero no reciben estas cosas. Es que es tremendo, porque cuando viene un conseller allí, los libros de la tribuna de invitados, es como si venimos nosotros, como ciudadano más, no tenemos tiempo para despachar a los consejeros, y los jefes de Estado nos pueden pasar, tomamos el café en la cafetería, y se considera así. El embajador de Estados Unidos viene a hablar contigo porque quiere que votes una cosa, y viene y se espera, voy a decir por qué, porque me dio la gana de esperar, me voy a recibir, pero me dio un gusto. Tener un cuarto de hora esperando, me dice mi asistente, ¿le hago pasaje? Digo, no, que se espere un poco. Y dice, si ya hemos acabado, digo, pero la gente, porque tú sabes que el imperio no se entiende. Oye, 17 minutos estuvo, luego entró, y me dice, sorry, pero y me dijo, nada más, yo voy a quitar esto también, porque aunque sea de unión, cuando tengo que me pongo. Pero yo creo que se fue por la idea de yo le he hecho esperar la mañana la gana, porque yo salí de tanto que tanto, para que salgas ahí, como sabes. Pero piensas, oye, no me duele haber llegado hasta que me la he hecho esperar, cuando esperas a otro día, el resto de la gente
Pero cuando vienes aquí ves la miseria de eso, cuando un alcalde que le cuesta recibirlo, que te mira por encima del hombro, o que cuando va a presentar una posesión partida como si fuera un museo. Pero vamos a ver. Estamos de paso. Que todo esto es temporal, que somos de este mundo, y que cuando llegas aquí identificas el poder, y nada es tan importante como parece, y que cruzas por un ministro por el pasillo y no lo conoces. Y el ministro que te toca ahora cuando gane la presidencia te llama para preguntarte cuándo tienes un rato para hablar de los temas que llevas pendiente de tu comisión, y te pide horas. Son cosas. Andrés. A modo de chisme para que conozcáis un poco la diferencia de la situación. Andrés, a ver, sabes perfectamente la situación de aquí. ¿Cuál es? Bueno, no del todo, pero sí más o menos. De España. Hablo de España, no a nivel de Cheste solamente, sino a nivel de todos los pueblos. Europa o sea, hay posibilidades de que Europa haga algo, o Rajoy corta el grifo aquí y no deja pasar nada. No, yo no voy a meter con eso. Mirad, el Parlamento español, como el resto del Parlamento, se ha convertido en una especie de franquicia de la Unión Europea, en el sentido de que la mayor parte del tiempo la dedica a transponer lo que allí aprobamos. Entonces, la política agraria es común, la política una parte de la política industrial es común, la política medioambiental es común, no es como la política educativa, no es como la política sanitaria, no es como la política cultural, y no son como las políticas económicas. Por tanto, todo aquello que se llama subsidiariedad que es competencia de los Estados, y en aquello que no se incumple con lo que son las políticas comunes, la Unión Europea no va a hacer nada porque no puede hacer nada. Y porque yo te digo en puridad democrática, porque lo que tienen que hacer son los ciudadanos, es que volvemos a la de antes, es que Rajoy no ha dado un golpe de Estado. Es que Rajoy gana por los que le han votado y por los que han dejado de votar. Y no digo al PSOE y otros partidos, porque si hay un ministro de el PSOE ha perdido 50 diputados, Izquierda Unida ha subido 56. Chapó. Pero ese no es el tema. O sea, Rajoy ha ganado por un puñado de votos más que han sido no los que se han pasado, porque en España se pasan unos 400.000, 500.000. Los 3 millones que se retiran, seguramente con razones, no voy a entrar en eso, pero se retiran. Algo tenemos que hacer. O sea, yo no estoy culpabilizando, estoy diciendo que algo tenemos que hacer para que no se retiren, pues explicar la cosa mejor, lo hacerlo mejor, y ellos tendrán que reflexionar algo también para saber cuáles son las consecuencias de las retiradas. La Unión Europea no va a resolver aquello que corresponde al ámbito de decisión de cada país. La cosa económica, por ejemplo, el dinero de Suiza, todas esas cosas. Pero ese dinero de Suiza, mira, ahora nosotros hemos acordado varias cosas también sobre los paraísos fiscales. ¿Tú sigues grabando? Nosotros hay que hacer algún arreglo. En los paraísos fiscales no son cuestiones solo de la Unión Europea, que también son cuestiones de los Estados. Si tuviéramos una reforma fiscal como toca en cada país y tuviéramos menos miedo a la fuga de capitales y dejemos más algunas cosas, algunos paraísos fiscales no existirían. Pero si ir a buscar paraísos fiscales a lugares lejanos, que no son tan lejanos, porque la gente dice, las Islas Caimán, y la gente se imagina que las Islas Caimán son un trozo de tierra seguramente lleno de cocodrilos alejado del mundo. Alejado está, pero es de dependencia británica. Por tanto, es dependencia de la Unión Europea. Gibraltar está pegado a España y es dependencia británica. Y allí pasa lo que el propio gobierno español ha dicho por aquí y por pasiva, que ahora lo dice como coartada para las cosas que están viendo, pero que es verdad, donde hay un acto fiscal, que de alguna manera, absolutamente ajeno a la Unión Europea. Málaga también. Pero es que además tenemos además un Estado, que no es una parte de la Unión Europea, pero está en el territorio europeo, donde las mujeres no pueden gobernar, aunque los hombres se pongan falta, que cuelga bandera en la ONU, que blanquea un alto porcentaje del dinero que se blanquea en Europa bajo la coartada de hacer monarquías. Y tampoco se le mal. Y acabamos de votar una enmienda hace poco, esta semana en el Parlamento Europeo, pidiendo que se le exija a ese Estado que su banca cumpla los estándares europeos, y la acabamos de perder porque toda la derecha unida ha votado por. Por tanto, ¿quién es la Unión Europea que tiene que meter mano a los países fiscales? En las que forman políticos, financieras, diputados que obedecen a sus partidos en ese sentido,
y ciudadanos que les votan. ¿Cómo se clarifica eso? Yo no lo sé, tenemos un serio problema con el tema de la comunicación y de la información. Porque la comunicación es lo que uno cuenta, la información es lo que uno tiene que rendir a los que le votan, ¿no? Una cosa es hacer comunicados contando cosas que pasan y otra cosa es rendir contando. Y ahí tenemos una barrera, y antes he dicho, no interesamos demasiado a los partidos grandes. Me bien dicho esto como materia de debate. Yo sé que los partidos grandes tienen mucha preocupación con los temas nacionales, pero lo sé porque soy los reunidos parlamentarios, pero digo, pero hay que buscar un hueco para Europa. Y digo, los periódicos y los medios de comunicación tienen que dejarse de orientar por los contratos de publicidad de las grandes compañías, las grandes instituciones financieras, tomar la deontología profesional que deberían tomar e informar más, y de paso, si pueden, liberar, aunque sea los anuncios de prostitución, un hueco y colocar a la Unión Europea que no sea el que viaja a los diputados si uno le muerde al otro o si uno ficha antes de hora o después. Que es muy interesante, pero son anécdotas. Lo más importante son cosas de esta semana, con las que se han votado. No he visto ningún periódico lo que os acabo de decir, la enmienda del Vaticano. ¿Sí? No lo he visto, y no he visto lo de los dólares y no he visto una serie de cosas. Allí como 600 periodistas radicados. Yo me pregunto qué pasa. ¿Le pasa al periodista que está ahí radicado como me pasa a mí con respecto a las estructuras políticas del país? Que cuando envía no llega. Porque no interesamos. A pesar de ser el centro de decisiones del 75 más o menos por ciento de vuestras vidas. ¿Cómo les lo eso? Sí, no lo sé, Julia, pero eso es así. O sea, la Unión Europea, eso que tú dices está ahora muy de moda, porque viene a vernos gente y nos mandan problemas gente que es, desde el que no la tiene en su ayuntamiento al que se quejan del gobierno, todo el mundo piensa que la Unión Europea le va a salvar. Y yo creo que vamos a crear una gran frustración porque no le podemos salvar. Es que yo me da la sensación que se está haciendo ver a la gente que Europa es la que tiene la culpa de que estemos como estamos. Claro, eso sí, pero eso no es casual. Eso es porque eso forma parte de Europa tiene la culpa, Europa tiene la culpa. La Troika no es la Unión Europea solo, es el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué nadie hace una crítica al Fondo Monetario Internacional? Donde hay una serie de altos gilipaldes haciendo informes de corta y pega, algunos copiados de alguna página web y que con eso están fastidiando a países enteros. ¿Por qué nadie habla del Fondo Monetario? Porque Europa es una parte de eso. Son tres la Troika. Pero es igual, esa parte yo la estoy valorizando, pero Europa, la Unión Europea, está dirigida por personas. O sea, Bruselas ha dicho, Bruselas es una ciudad y las ciudades no hablan. Cheste ha dicho, Cheste habla cuando se manifiesta, por Cheste habla su alcalde, pero Cheste como pueblo no habla, los pueblos hablan cuando se agrupan o cuando nombran portavoces. ¿Quién es el que habla por Bruselas? ¿Barroso o Van Rompuy? Es el presidente del Consejo, el presidente de la Comisión. ¿Y por qué está Barroso? Porque la derecha mayoritaria. Luego, ¿qué es lo que pasa en Europa? Lo que pasa en Europa es una consecuencia de la política de derecha que tiene la mayoría, que yo respeto, porque es legítima, que la han votado los ciudadanos. Por tanto, ¿cómo se cambia eso? Dando la vuelta al voto. Y si hay que votar, claro. Es que, ¿por qué pasa esto en Europa? Esto en Europa pasa porque la mayoría es de derecha. ¿Por qué pasa cosas en España? Pues porque hay una visión legítima. Yo no pondré jamás en tela de juicio la legitimidad de Rajoy, porque la tiene en las urnas, se la han dado. Porque es que si establecemos la división de que Rajoy es ilegítimo, lo que estamos es dándole cobertura a mucha gente que le ha votado y no quiere reconocerlo. No, Rajoy está ahí porque la mayoría le ha votado. Y por tanto la mayoría asume esa situación. Hemos de romper el discurso nefasto que con alguna persona de la que está aquí lo he discutido yo hay dos clases, los malos y los buenos. Estamos en la tribu. Los malos son los políticos sin distinción y por ende los buenos somos todos los demás. Y todos los demás están la gente de los pueblos, para que sean miles, los mafiosos, los etarras, los banqueros, están todos ahí porque están en nosotros, porque no son políticos. Y por tanto, como el malo ya se ha señalado, ya tengo yo la cobertura. Miren, no es así. Políticos como lavanderas, como abogados, como curas y como panaderos, hay de todo. Y por tanto hemos de seleccionar y hacer responsabilidad a cada uno. Y hemos de empezar por la política local. Cuando hacemos el discurso en la campaña yo con menos, además, estamos engañando al pueblo. Con los mismos impuestos se pueden hacer cosas distintas. Que uno las hará más sociales o más así, más así, en función de su ideología, y otro las hará de otra manera, ¿no? Pero con la mitad de impuestos más no se puede hacer. No se puede hacer. Se puede hacer con los mismos cosas distintas. O incluso decir que subo más para hacer por un poco más, hacer mucho más. Vale, se puede hacer. Cuando digo, la culpa del ayuntamiento, ¿qué es? Si hoy presentarse a concejal es de mérito. Es de mérito. O sea, yo tengo que me ha pasado por ahí, yo tengo la gente que se presenta, la gente que efectivamente se come, que da un paso adelante, la tengo la gente del alma, que tiene todo mi respeto, luego los
Es que por aquí no pasa la valedora, eso no pasa. Vamos a ver. Tú vas todo el día a comprar para allí para acá y pasas por la calle principal 20 veces. La de la calle principal no pasa por la calle 20 veces, que otra cosa porque no tiene salida. Y eso viene alguna vez. Será más lo mismo que pase más la valedora por la calle que pasamos todos. Y que tú sabes, que de hecho sabes. No sé por qué se comentarlo de esa manera. Toda la vida hemos pasado, hemos hecho la fachada y hemos la región que tiene allí, por una actividad cívica, y por eso no se pone nadie, y por eso no tiene que salir envidiando a otro. O sea, es que tenemos que dejar de colocar nuestra ética en la del otro. Pongo un ejemplo claro. Uno se encuentra una cartera por la calle con 6.000 euros, y además tiene alguna documentación que se la mira bien por entregado. Y dice, me la llevo, porque si me la llevo yo, se la lleva al otro. Ah, bueno. Entonces, y si se lleva el otro, ¿qué pasa? Que se tiene un chorizo, luego tienes un chorizo como el otro. No es por eso. Sí es por eso. Tú tienes que pensar qué harías tú. ¿Qué harías tú? No qué haría el otro. Que, claro, y para ti, si lo correcto es llevártela, llévatela. Pero luego tienes la ética del otro, la cual no conoces. Porque a lo mejor estás predisponiendo, a lo mejor el otro resulta que la cuenta y la devuelve. Tú haz lo que consideres. No le se da culpa tampoco al concejal o al alcalde de lo que no tenga. Tú tienes unas obligaciones ciudadanas. Y tu casa tiene comedor y salida y farola y acera y plaza. Y es tu casa porque es tu pueblo. Que te chica la boca, como estamos a decir que viene en mi pueblo, todo el mundo. Pues cuídalo. Y ten obligaciones. Y participa si puedes en el partido, en el sindicato, en la comunidad de vecinos, porque se estructura socialmente. Tenemos, ¿sabes? Que todo eso lo hemos ido perdiendo. Y entonces, a partir de ahí viene la no responsabilidad. Yo creo que tenemos que hacer un discurso de volver a una cierta responsabilidad individual que se convierta en responsabilidad colectiva para tener valores republicanos colectivos, de civismo. Porque una de las cosas que nos están pasando porque tenemos sobredosis de Sálvame, muchas, todo el mundo sabe quién se apuesta con quién, que es un rato está bien, pero todo el día viene cuando quién se apuesta con quién, y por qué, cómo se come el pollo la hija de la Esteban, y ese tipo de cosas, hombre, será muy ilustrativo, pero alguna cosa más podría dar para que nos mareemos un poco. Yo voy a las 3 de la noche cuando voy a dormir, pongo 5 o 6 cadenas belgas o francesas, y es rara la noche que no hay un ministro con diputados debatiendo, o representantes vecinales con diputados, o diputados entre ellos mismos. Y en todas las cadenas públicas y privadas. Aquí no hay un nuevo debate más que de tonterías. Y la gente al final, pues ¿cómo queremos que esté? Con mucha información, ¿de qué tipo de información? Y claro, o nos revelamos ante eso. Ya sé que el discurso que yo es poco comercial y poco político y en campaña de decía poco político. Pero es que creo que tenemos que empezar a cambiar eso para poder seguir con propiedad. Y noto que hay una pérdida de responsabilidad colectiva, una pérdida de sentimiento de pertenencia a un pueblo, a un partido, a una nación. Y esa ajeneidad es lo que nos da. Tampoco voy a ser europeo si me siento ajeno a mi pueblo muchas veces, es una obligación. Incluso cuando el que gobierna no me gusta, combátelo con armas. Ese enfrentamiento, combátelo. Está siempre diciendo, combátelo. Pero armas de razones y combátelo y convenza a tu vecino y a batalla. Y no con la que dice que la política. Yo no soy político, ya hemos acabado la política. Ya hemos acabado la política. Yo siempre digo, o sea, que usted no le pasa. No le va a decir. Yo no soy político, vaya, si yo soy de izquierda, es porque no, porque ya se usted de derecha. Es que yo no sé cómo poder mantener ese discurso. Si quiere decir que no está afiliado, no pasa nada, no nos afilia. Pero hombre, decir que no es político, si estamos todo el día platicando de algo y todo eso que platicamos es política, ¿cómo que no? Yo no soy político. O los que pagan, los que cobran por hablar todas las mañanas con las teles, con ese discurso de yo, como equidistante independiente, vamos a ver, equidistante es estar en igual distancia de otro. Es decir, que tú eres un tipo que ha nacido para estar igual de lejos del bien que del mal. Y encima te van a pagar por eso. Independiente porque no militas, pero todo depende de algo. Yo dependo todos los lunes por la mañana de la zapata y del piloto. He dependido de mis padres hasta que pude andar. Dependo de que me paguen el sueldo. ¿Independiente de qué? Depende del vecino cuando pones malo, de tu madre. Depende de muchas cosas. Que ya te entiende y luego dice imparcial. Pues mira, yo siempre hago una charla que no lo he hecho porque me conocéis, pero cuando digo una charla de gente fina, que me llaman así a un sitio y dicen, y te dicen, mucha política, pues ¿para qué me ha llamado? Anda, pero yo estoy a punto, ¿no? Y yo siempre le digo, mire, lo ve tan puesto que es, hace poco Castillo, que me ha dado una charla sobre de gabinetes de comunicación, todos titulados, licenciados, en empresas, y no se me acerca que hacía dirección de puede llevar la política, no puede ser. Digo, mire, que funciona la política, no voy a hacer campaña, ni mucho menos, ni me digas, pero mire, no soy equidistante, no soy independiente, no tengo la memoria de ser imparcial nunca, ni memoria, no tengo registro de decir nunca de esto, y así que lo que pido
digo aquí, digo además soy de izquierda y encima soy republicano y seguro que me será en algún momento. Así que si quieren sigo y si no nos marchamos. Entonces, pues callaros, no tengo que entender que me puedo quedar. Sí, me quedé, pero he venido a la policía. ¿Para qué me llamas? Si ya sabía cómo era, ¿no? Bueno, sabemos que Andrés tiene otro compromiso a las 9:30, que señor. Y muchas gracias a todos por estar aquí. Lo hemos pasado fenomenal y muy ilustrativo. Y nada, esperamos que antes de las